Muy buenas tardes a todo el mundo, muchísimas gracias por acompañarnos en directo como cada jueves y sábado desde Descifrando la Guerra. Hoy estoy genial acompañado por Pablo del Amo a mi izquierda, eh, ¿Qué por, tal? por Alejandro en el centrísimo y a mí que me ha tocado a la derecha. Pero bueno, que en definitiva nos quedan 2 horas por delante para hablar un poquito de política internacional y queríamos empezar con dos temas que han sido claves esta semana y luego abiertos a responder todas vuestras preguntas y respuestas. En primer lugar, quizá una de las noticias más importantes que ha configurado el panorama en América Latina y que va a terminar de configurarlo en los próximos meses va a ser las elecciones en Chile. Con la vista puesta en las presidenciales de finales de año, las elecciones constituyentes han dado un varapalo a los partidos tradicionales, han impulsado y han refrendado las protestas en la calle y estos podrían ser como los principales titulares. Alejandro, si quieres completar. Sí, lo principal ahora mismo yo creo que es el golpe de la lista unitaria de la derecha, básicamente porque no llegan a esa proporción mínima para poder vetar, que era un tercio, ¿no, Néstor? El que Sí. necesitaban para poder ejercer ese derecho de veto tan importante. Las dos listas, bueno, más de izquierdas que se han presentado separadas han conseguido más de 50 escaños entre las dos y al final la lista del apruebo, ¿no? Y el apruebo eh, son las dos, Dignidad. las dignidad, exacto, son las dos se han separado y han conseguido ese gran resultado, suficiente también para ejercer derecho de veto. Y también están los independientes que han conseguido un gran resultado. Los independientes han sido el gran titular de estas elecciones constituyentes y han sido los que, bueno, bastante variados sus perfiles, pero en definitiva la baja participación y el ascenso de la izquierda también en las alcaldías, había elecciones locales y regionales, han sido la nota que copa ahora mismo ese descontento Hmm. con la Y, política tradicional. Que una cuestión, a ver, vamos a hablar ahora de Chile un rato, luego vamos a tratar sobre Ceuta y Marruecos y tal, que yo creo que dedicaremos más tiempo a ello. Y gracias por taparme, Néstor, por cierto. Y luego terminamos con preguntas y respuestas y tal. Así que nada, ya sí, podéis seguir. sí, disculpa, que no, no sabía que estaba en directo la esta. Bueno, ¿ha sido un resultado sorprendente? En gran parte sí, porque yo creo que el aspecto fundamental, bueno, el aspecto fundamental es que había una legislación que favorecía que fuese como una constitución de grandes consensos, ¿no? Que pudiese frenar un poco toda esa ola revolucionaria, radical que decía la derecha, ¿no? Es decir, las protestas que hubo en 2019 lo que generaron fue un escenario de una gran crisis social, ¿no? Y había una impugnación directa a la constitución de Pinochet y al modelo político chileno en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y por lo que eran clave estas elecciones, porque se decidió hacer una legislación que favoreciese grandes consensos, ¿no? Para evitar esa ruptura. Y se dijo que cualquier fuerza política que tuviese más de un tercio podía ejercer el derecho de veto. Y consecuentemente nos encontramos con que cualquier partido político que hubiese obtenido un tercio podía decir en cualquier momento esta proposición de ley no va a estar en la nueva constitución. Y eso pues hacía una cuestión clave, que era bloquear efectivamente las propuestas más renovadoras de la constitución chilena. ¿Qué ha pasado? Que la derecha ha fracasado estrepitosamente en su intención de conseguir ese tercio, ¿no? Y había acudido unitaria, había acudido desde la extrema derecha hasta la derecha de Sebastián Piñera, hasta los democristianos más moderados de centro derecha. Entonces, por eso es un gran fracaso. Luego es Era cierto. muy importante eso, lo que comentas, de la unidad de la derecha, porque necesitaban una candidatura unitaria después de las grandes protestas que ha habido. Mm. Y además habría que señalar que es extrema derecha con lo que han ido, es decir, no son tonterías, ¿no? Lo que estamos teniendo es efectivamente una política de alianzas como muy fuerte para intentar conseguir ese mínimo. No lo han conseguido, es cierto, y hay que ser objetivos. Se ve ahí en pequeño, ahora lo haré un poquito más grande. Todos los independientes, que es la bancada principal, ¿no? Es decir, de los 155 constituyentes, hay 45 independientes. Bueno, no todos son de izquierdas, ¿no? Es decir, seguramente haya lo que se llama en ciencia política álgebra variable, o que te permita que al final termines sumando, ¿no? Con una fuerza, con otra,
Pero lo que sí que está claro es que es un resultado muy bueno para las fuerzas de la izquierda alternativa, que por primera vez superan a la exconcentración, al Partido Socialista chileno, a la socialdemocracia chilena, y por primera vez, bueno, pues el Partido Comunista, el Frente Amplio, han liderado la opción del centro izquierda, ¿no? Y eso les da un empuje también claro para las presidenciales. Que de hecho Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, que ha salido reelegido con el 60 y pico por ciento de los votos, parece que va a ser el candidato de esa izquierda alternativa y que el Partido Socialista va a tenerlo difícil para combatir. Sí, el Partido Comunista entró en la Constituyente y ha entrado como segunda bancada más importante, ¿no? Que es la de Apruebo Dignidad con 28 personas. Porque los Además, independientes... también han conseguido también la alcaldía de Santiago, ¿no? Efectivamente, luego es un hecho como muy simbólico porque la alcaldía de Santiago se dice allí en los politólogos chilenos que quien gana Santiago gana la presidencia, ¿no? Gana la moneda. Pero bueno, es como muy precipitado. Es unas elecciones que efectivamente han conseguido, que yo creo que era el gran reto, y lo comentábamos tú y yo, me acuerdo en ese frenético maratón de 5 horas y media del Super Domingo Electoral, mantener el pulso en la calle. Si las fuerzas alternativas conseguían mantener el pulso de la calle y, en cierta manera, canalizarlo, iba a ser un éxito. Y es la primera vez que, como digo, hay una fuerza a la izquierda de la socialdemocracia del Partido Socialista que ha triunfado en cierta manera y han conseguido la alcaldía de Santiago. Los verdes también han tenido mucho apoyo, es decir, el Partido Comunista no es el catalizador de las protestas y es el Partido Comunista probablemente más moderado de toda América Latina, políticamente hablando, pero es un Pero gran éxito. también tiene su relevancia que sea la de Santiago, porque precisamente las protestas que han acabado en esta constituyente nacieron en Santiago a raíz de cuestiones locales, puramente, como es el caso del metro de Santiago, ¿no? De Chile. Entonces, que ahora se consiga eso, no solamente es un gran medidor para las presidenciales, sino que además es muy simbólico sobre el poder que han tomado la movilización social, por supuesto se ha moderado, porque como ha dicho Néstor, es un partido de los más moderados dentro del espectro comunista en la región, pero precisamente gracias a ello ha conseguido una hegemonía en esta bancada, como podéis ver en la imagen que tenemos proyectada, como Apruebo Dignidad y la lista del Apruebo son las dos que se han apoyado en esas consignas que se han buscado, porque primero hubo que votar si se quería una constituyente y después que se realizó el plebiscito y después se ha votado en esas elecciones constituyentes, pero también habrá que elegir después si se aprueba el texto que se elija, ¿no? En referéndum. Es decir, se han realizado ya un plebiscito, una constituyente y ahora falta el referéndum todavía, ¿no? Estaba haciendo yo un ejercicio aquí de Me preguntan, interpretación. si queréis voy leyendo de vez en cuando Sí. preguntas, porque nos preguntan, a mí bueno, vale, sí, vale, te voy a decir que me quitases si hace falta ampliar bueno, ¿cómo se explica esa mayoría abrumadora de independientes, teniendo en cuenta también que la participación ha sido baja? Es lo que decían por aquí, que un 43%, que aún la abstención sigue siendo muy fuerte en Chile. Sí. La abstención ha sido el gran ganador, es decir, porque no ha habido una movilización, se ha aprobado con un 40 y pico por ciento de participación estas Esto es poquísimo. cortes constituyentes, pero claro, la cuestión es que cuando se hizo el plebiscito no solo se eligió si se quería una constituyente o no, también se eligió si se quería una convención mixta o una que fuera con los partidos, ¿no? Tradicionales. Entonces, al dar ese peso a la sociedad civil, porque ganó la convención mixta, pues se ha permitido que emerja todo tipo de figuras locales. Hay que señalar una cuestión. La participación en Chile es una de las más bajas de América Latina. Y de hecho, América Latina tiene tasas hiper elevadas porque hay países donde el voto es obligatorio, ¿no? Y eso hace que haya, por ejemplo, te vas a Uruguay y es uno de los países con mayor participación, o en Bolivia mismamente, ¿no? Pero la historia, en todo caso, es que lo que ha pasado es que hay ciertamente un cansancio con las élites. Las élites políticas y económicas del país, hay un hartazgo, ¿no? Y es lo que se ha expresado también muy bien en estos años de protestas, ¿no? O sea, lo que se ha estado viendo era efectivamente que había cansancio generalizado y que había sobre todo un desgaste de las fuerzas políticas que se habían terminado estancando un poco en todo ese estado del bienestar que ha sido ciertamente fallido. Chile es uno de los países más desarrollados económicamente, pero que sigue teniendo grandes tasas de trabajo informal, el Estado no ha conseguido llegar a todos los ámbitos y sobre todo se encuentran con una falta de perspectivas de futuro en la región, que no está exento casi nadie.
También hay que diferenciar un poco, es decir, el trabajo informal, las tasas de pobreza, la desigualdad es algo que al final se ha vuelto casi endémico en muchos países, sean de izquierda o de derecha en la región. Eso al final se ha vuelto algo endémico. Incluso lo hablábamos tú y yo el día de varios de los análisis que hemos hecho en Bolivia, y allí es lo más natural del mundo. La cuestión de Chile que lo diferencia de esas dinámicas, que sigue habiendo pobreza, por supuesto, a grandes tasas en la región, es que en Chile además hay una enorme desigualdad. Es uno de los puntos más desiguales del continente. Entonces, tiene esos problemas asociados a las políticas en general en la región y al desarrollo en sus dinámicas, pero además tiene esos problemas de desigualdad. Y por eso este descrédito no se ha venido dando paulatinamente como en otros países, sino que ha sido de golpe, ¿no? Con ese catastrofismo que fue la erupción de las protestas en 2019. Sí, y aquí quizá habría que comentar también el hecho de que Chile por primera vez también, o sea, se está poniendo de frente al modelo clásico de Estado que ha habido, que a fin de cuentas lo representaba tanto el Partido Socialista como la derecha chilena democristiana que ha gobernado en sus distintas expresiones, ¿no? Es decir, por primera vez es cierto que hay una apuesta que podría decirse alternativa. Aquí la historia es que las protestas que hubo en el 2019 eran tremendamente amplias y transversales, no son unas protestas partidarias. Y el hecho es que, bueno, Sebastián Piñera y la derecha, que yo creo que es el gran titular, ¿no? Cuando ven que la ola es tan masiva, ¿no? Que al final detona por una cuestión como es la subida de los bonos del metro, pero realmente era una impugnación general al sistema, ¿no? Ha pasado en Paraguay. Eso es un país donde no hay alternancia política y de repente se te llenan las calles y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Que nos cuesta Bueno, muchas veces. pero la No, cuestión de claro. Paraguay fue, como tú has dicho, una cuestión local, en este caso la gestión, bueno, no local, sino puntual, ¿no? Coyuntural, como fue la gestión sanitaria y la cuestión de la pandemia, mientras que yo lo veo más en el caso de Colombia, ¿no? Que sí que empezó con una cuestión muy puntual, más pequeña, bueno, aunque sea de gran importancia, como la reforma fiscal, se ha extendido a la sanitaria, se está extendiendo a un montón de impugnaciones, como se intentó en 2019-2020, con ese listado de demandas, mientras que en Chile ha sido también así. Empezó con algo puntual y que al principio Lo era del tal, metro, ¿no? ¿no? Empezó Claro, con era lo lo del del metro. metro, exacto, y no era Era una como no son 30 pesos, el Son lema era 30 no son años. 30 justo. pesos, son 30 años. Yo no lo veo una impugnación al principio al sistema, pero rápidamente catalizó las protestas y sí se convirtió en esa impugnación al sistema porque, de hecho, como en muchos países de la región también, las reformas constitucionales que se han dado o las constituyentes que se han dado a lo largo de estas décadas, sobre todo con la erupción del neoliberalismo, pues fueron en la dirección, como hacía la de Pinochet, efectivamente, de reducir desde la Constitución el peso efectivo que tiene el Estado sobre la economía, que eso es una cosa que se ha dado, por ejemplo, también en Perú con la de Fujimori, que siempre se dice, vamos a intentar cambiar la Constitución. Se han cambiado la de Pinochet, la de Fujimori, algunas cuestiones, pero sigue siendo la esencia, que es el peso que pueda tener sobre la economía. Entonces hace falta esa constituyente para hacer un cambio O drástico. sea, lo cierto es que no había habido una ruptura real plena Nada. con... O sea, evidentemente había habido una ruptura en términos políticos con lo que representaba el pinochetismo. Perdón, Eso es. que es endiablada la palabra. Había habido una ruptura en términos políticos. Al final es el propio Pinochet, es una transición de élites, ¿no? Que muchas veces yo creo que se ponen los ejemplos, a mí por lo menos me lleva a los demonios, porque yo creo que no son ejemplos de transiciones exitosas. Los ejemplos de Chile en América Latina y de España en Europa, ¿no? Y son como además los ejemplos estándar. Son transiciones hechas desde las élites y evidentemente el modelo chileno pasa a ser una democracia liberal formal, pero mantiene una esencia económica que evidentemente no es la escuela de Chicago de los años 80, brutal, ¿no? Pero mantiene unas cuestiones en cuanto a derechos, libertades y peso del Estado que es clave. O sea, por ejemplo, ahora mismo la gran batalla con la que se estaba intentando desgastar al gobierno de Sebastián Piñera era con que, por ejemplo, los fondos de pensiones que están privatizados cambiasen su gestión, con que la gente pudiese acceder a parte de los fondos de gestiones que estaban teniendo que están completamente privatizados. Una de las grandes batallas en Chile es el derecho al saneamiento del agua y el acceso del agua público, porque es un bien que no tiene ningún tipo de protección estatal. Entonces te encuentras auténticas comunidades que están completamente desbandadas, ¿no? Y entonces se ha sabido leer eso por parte de algunas fuerzas políticas y el reto que yo creo que tienen es también ver si aguantan el peso, porque luego te encuentras a Andrés Arauz que se lo comieron en la campaña, a Pedro Castillo que se lo están merendando también en la campaña y habrá que ver si Daniel Jadue es capaz de aguantar el peso, ¿no? Porque al final es muy poderoso también
ese miedo que existe dentro de la sociedad chilena después de años de dictadura militar hacia el comunismo, el socialismo, y es un tema que es recurrente también, ¿no? Yo ya veía en el Twitter Chile, que yo siempre recomiendo que cuando hay que seguir algún evento internacional te pongas las tendencias de ese país para ver cómo respira la gente, y la gente estaba, vamos, abrumada mucha, ¿no? El comunismo. No, no. No, no llega el comunismo a Chile. No, pero ya que has comentado lo de que no es la escuela de Chicago, pero precisamente Chile fue el punto por donde entró más fuerte en toda América Latina, o sea que sí era la escuela de Chicago. Por supuesto se ha ido moderando lo que quieras, pero es el punto que ha sido más neoliberal, ojo, que no liberal, de toda América Latina, porque Pinochet empezó con ello, introdujo todas esas reformas. Sí, 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 o sea, totalmente de acuerdo. Estaban comentando, preguntando cositas, que si habíamos hablado de Marruecos, todavía no, ahora iremos a ello, si se debe en parte a las leyes que han creado de Pinochet, que yo creo que sí que habíamos respondido, y es que sí. O sea, me refería a lo que decía Alejandro, ¿no? Que el pasado es ultraliberal y se ha adaptado, en lo político cambió, pero en lo económico mantuvo mucho de esa época. Obviamente. No sé, estoy leyendo más cositas, si una Sí, tenemos Bueno, alguna nos han pregunta. preguntado por arriba, no sé si es, bueno, a ver, es una pregunta, que es que cómo va en plan de si hay posibilidades de un golpe de Estado. No, 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 yo creo que no. No creo que se den ahora mismo las condiciones porque ya la cesión de Piñera para que para intentar apaciguar toda la contestación social mediante incluso una constituyente, imagínate el nivel de cesión al que se ha tenido que enfrentar, implica que las élites están comprometidas con que haya una cesión, ya veremos cuánta, porque esta constituyente habrá que analizarla con detalle, para que no existan esa revolución o esos, al menos un intento de golpe. Y Claro, mucho menos el contragolpe que podría ser que los militares evitaran pues que llegara ese cambio, cosa que no está ahora mismo sobre la mesa. varias cuestiones básicas por terminar de asentar simplemente y entender lo que es Chile. En primer lugar, la constituyente, aunque ha sido una derrota histórica para la derecha, para los partidos tradicionales, la desconcentración también del Partido Socialista, ¿no? Y la socialdemocracia chilena, socioliberalismo. Es una derrota, pero quiero decir, el Partido Comunista o el Frente Amplio o el Partido Verde, es decir, la izquierda alternativa, no tiene una mayoría absoluta de 2/3 para hacer. Es decir, yo creo que incluso era una pequeña trampa. La constituyente, incluso con el fracaso de la derecha, no va a terminar de ser el reflejo de la nueva constitución, un reflejo de consensos muy amplios entre posiciones políticas muy, muy divergentes. Es decir, lo que existe es un debilitamiento de los partidos tradicionales, pero de aquí no puede salir un nuevo margen constitucional que sea abiertamente revolucionario o tal. Segunda percepción, queda muchísimo. Y el Partido Comunista ha tenido, por ejemplo, el 9 y pico por ciento de votos. Las gobernaciones y tal no han sido tan... No ha sido una debacle tan grande la de los partidos tradicionales. Entonces, no es tan brutal. Y por último, el Partido Comunista de Chile y el Frente Amplio no son fuerzas, y de hecho la izquierda chilena son fuerzas que son, yo me atrevería a decir, las más moderadas de la región. Por ejemplo, el Partido Comunista de Chile, que fue muy criticado porque criticó abiertamente a Venezuela, ¿no? Y tomó distancias con Venezuela Mm. porque hace mucho daño allí en América Latina, es el argumento principal, y ha tomado distancias. Entonces, bueno, que no hay que entender, porque claro, la idea del Partido Comunista en el imaginario colectivo, me da igual de qué ideología sea, pues ya te imaginas una cuestión que no tiene que ver con los partidos políticos que hay. Sí, de hecho a mí me recuerda mucho a la cuestión de Perú, que también se llama Frente Amplio y también hay partidos comunistas y eran igual, ¿no? Eran muy moderados, no eran rupturistas y además se apoyaban en eso, en críticas incluso contra Venezuela, que dices, tampoco es un país comunista. Sí, sí. Estoy leyendo que nos preguntan si será una constitución similar a la española. Bueno, yo creo que la gran oportunidad que tiene, y que Chile es un país bastante progresista y bastante abierto socialmente de América Latina, o sea, porque luego tú te vas a Centroamérica y te encuentras a países, gobiernos y sociedad que es tremendamente conservadora. Incluso yo me atrevería a decir que la influencia de la religión no es tan grande como en otros países. Yo creo que va a haber muchos avances sociales y demás, pero yo repito, no va a ser ni una constitución hiperrevolucionaria, ni va a ser una constitución de más de lo mismo. Va a ser un reflejo de un nuevo pacto social, si lo queremos hacer, de un nuevo contrato social Sí, amplio del espectro político chileno. El Partido Comunista no va a impulsar su ley, ni lo va a hacer el Partido Socialista, y la derecha no se va a quedar fuera del juego, ¿no? Va a intentar no, no, no. meter y ese quizá yo creo que sea el fallo para esa política o esa visión revolucionaria. Al final yo creo que puede entrar en vía muerta esto, porque la correlación de fuerzas no va a permitir ni que la derecha imponga su hoja de ruta, ni que lo impongan las fuerzas alternativas que se denominan. Quizás se trate, como lo que digo de Perú, intentar
desmantelar estas políticas que se impusieron hace décadas, en los 90 y antes, en los 80 en algunos casos, y volver a un capitalismo de Estado como el que hemos visto en otros países de la región. Al final es desmantelar ese neoliberalismo tan fuerte, porque ya sabemos que el globalismo hoy en día pues, está un poco de capa caída. Que la línea que tiene el Partido Comunista de Chile es curiosa, vamos, esto lo comento por curiosidad porque por si interesa, el Partido Comunista de Chile es como el primer partido comunista. Lo siguiente queda un poco como cliché, pero es verdad que es el primer partido comunista que dice socialismo por vía democrática, socialismo no por vía armada. De hecho, incluso antes de que se dé la llegada del eurocomunismo a Europa es quien lo propugna. También diré que ideológicamente es muy diverso Chile y tiene distintas tendencias políticas representadas y está la extrema derecha que es abiertamente pro Pinochet y que te reivindica su legado y tienes a una derecha democristiana moderada y tienes al Partido Socialista y tienes a los... Bueno, hay de todo, es la hostia. No es como Brasil, porque Brasil ya te mareas, pero hay que sentarse con calma también. Bueno, igual veo a Allende incluso más a la izquierda que el Partido Comunista de Sí. Chile, tampoco te digo yo que no, ¿eh? Sí, O sí, sea... Hombre, Allende era bastante de izquierdas, ¿eh? Sí, pero como dice que es el primer partido comunista que lo reclama, la vía democrática para el socialismo, Pues, digo, yo creo o sea, que que Allende... los partidos socialdemócratas de los 70 son más de izquierdas que los comunistas de ahora. Efectivamente. Exacto, eso es lo que quería decir. Que aunque sea el primer partido comunista, no deja de ser el Allende de otra época, ¿no? Efectivamente. No sé si hay más dudas con este tema o queréis que pasemos al siguiente. Si queréis formular Marruecos y dudas. Yo España, creo que podemos Spain hablar de... intensifies. Sí, podemos hablar de la crisis entre España y Marruecos. Bueno, Que, bueno, al genial. principio hay que hablar de muchas cuestiones aquí. Para empezar, tenemos que hablar de las relaciones entre Marruecos y España. También tenemos que hablar del Sáhara Occidental. Tenemos que hablar de la crisis puntual que ha habido en Ceuta y veremos cómo de relevante es en el futuro. Y bueno, esto también afecta a las dinámicas internas españolas. Sí. La relación con la Unión Europea, Estados Unidos y yo diría que Argelia, que son los puntos así clave, yo creo. Sí, dicen, por cierto, Néstor, que se te oye un poco bajito. Bueno, o sea, no sé pues si... gritaré más Puedes subir. que tiendo a ello. Yo te digo bien, pero vamos, que... Sí, no yo sé. también, pero igual te puedes subir un poco el volumen. Genial. Sí, no sé. A ver. Bueno, y además... Espérate. Están viéndose en imagen... Me preguntan, a ver, una última pregunta de Chile, que me gustaría saber cómo es el reparto de independientes y cómo han podido ser tantos elegidos respecto al sistema electoral. Mira, yo O sea, creo... Sí, rápido. Volviendo al fijándose en los números, ¿no? Vamos por Chile, que era la lista de la derecha, 39. Lista del apruebo, que era el Partido Socialista y la exconcentración, 25, es decir, la otra pata de lo que fue el bipartismo chileno. Apruebo dignidad, sobrepasa, y los independientes, 45. Dentro de esto es interesante decir que no son 45, son realmente cerca de 60 o incluso 70, porque muchas de las listas de los partidos políticos llevan a candidatos independientes, pero bueno, adscritos a su línea. ¿Cómo ha pasado? Pues lo que decía antes, porque ha habido como un gran descrédito de los partidos políticos. Es verdad que hay una tendencia al apartidismo. Eso es un reflejo, por ejemplo, del alto grado de abstención, ¿no? O sea, no hay ningún partido que realmente diga, no, canaliza el descontento político. Lo ha hecho parcialmente el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Verde, pero no lo han hecho el conjunto. Y muchos de esos independientes son figuras públicas, ¿no? Ha sido muy curioso porque no pasa como en México o en otros países que te encuentras como a futbolistas y a super celebrities, no pasa como en Venezuela que se presenta la Miss Universo del año, pero sí que ha habido un gran peso de figuras independientes que, bueno, como había un escenario general de descontento, pues bueno, era un escenario muy proclive a que ocurriese esto. Y además las elecciones constituyentes se prestaban a ello, porque las elecciones constituyentes eran además de tipo... bueno, te permitían votar en la lista a las personas aparte, ¿no? No necesitabas ir endosado en las filas de un partido político. Sí, bastante novedoso además porque tenía una cuota para los indígenas, para los mapuches, y además eran las listas paritarias, ¿no? Entre hombres y mujeres, lo cual es bastante novedoso. Tenía 17 para mapuches, que son, bueno, no solo mapuches, para minorías indígenas, que son los escaños que están en blanco en la parte izquierda del todo del hemiciclo, y la lista era paritaria, ¿no? Y al final la composición ha sido 77-78. Que de hecho me parece que era curioso porque ha penalizado más a las mujeres que a los hombres. Me pareció leer que había elegidas directamente más mujeres que hombres y luego por la corrección de género se terminó quitando. Pero bueno, curiosidades de esto.
Sí, y si los conservadores, por eso decía, es falsamente un tercio. No todos los independientes son de izquierdas, entonces es fácil que al final te encuentres con el veto que te van a hacer la derecha, sectores de indígenas que también pueden tener intereses contrapuestos en ciertas políticas y independientes. Te puedes encontrar esto y por tanto, lo que digo, la constituyente chilena tiene una composición muy compleja que el principal titular es sí, ostión de los partidos tradicionales, pero es que hacen falta 2 tercios. Es decir, y 2 tercios no lo suman ni los dos partidos de izquierda, ni los dos partidos de izquierda con los indígenas. O sea, hacen falta correlaciones más complejas. Es muy compleja. Pues tiramos ya con Ceuta Sí. y Marruecos. Sí, sí, sí. De hecho está ahí que hemos Vale, dado un pues avance. voy introduciendo un poquito lo de la crisis y luego ya ahondamos ya, o sea, vamos a ir a lo que ha pasado y luego ya andamos ya a relaciones Marruecos-España, el Polisario, etcétera. ¿Hacemos Adelante. eso? Sí, Pues, adelante, adelante. bueno, como todos sabéis, del 17 al 18 de mayo ha habido como una crisis política y diplomática. España ha tenido España con Marruecos. Esto ha sido producido porque el reino marroquí ha dejado pasar, o bueno, como está viendo en las imágenes, ha abierto las puertas a miles de migrantes para que fuesen directos a Ceuta. Se calcula que fueron, bueno, los datos oficiales son que 8.000 migrantes entraron a Ceuta, a una ciudad que estamos hablando de 84.000, 85.000 habitantes, o sea que podéis imaginar que son un 10%. Por si, por ejemplo, ahora en España entran 4,5 millones de inmigrantes de una, para que vayáis. Y bueno, esto se ha resuelto principalmente porque España ha hecho un bizum de 30 millones a Marruecos, que bueno, eso es algo que lleva haciendo, tengo que decirlo, es una cosa que lleva haciendo España y la Unión Europea a Turquía y Marruecos respectivamente, porque bueno, están externalizando sus fronteras y haciendo que estos países controlen su inmigración, que esto ya hablaremos después. Más allá de eso, pues bueno, ha habido cierta tensión. Creo que España convocó 2 veces a la embajadora marroquí y luego, por su parte, Marruecos, para expresar su disgusto, etcétera. Y luego Marruecos, bueno, convocó a su embajadora a consultas y ahora, de hecho, hace nada, ha informado que hasta que no se resuelva la crisis, digamos, con lo del Frente Polisario, que el secretario general del Polisario está en España hospitalizado, que eso luego hablaremos después, no van a volver a poner a su embajador, que eso ya veremos. Más allá de eso, España no ha hecho declaraciones muy gruesas. De hecho, en un primer momento dijeron que lo del líder Polisario no tenía nada que ver con la crisis. Y digamos que han sido declaraciones muy medidas por parte del presidente de España o el ministro de Interior o la ministra de Exteriores. Y bueno, sí que es verdad que por el lado, por ejemplo, de la ministra de Defensa sí que ha sido, digamos, la que ha tenido un lenguaje más grueso, diciendo que no podía, que España no iba a someterse a un chantaje de Marruecos, etcétera, pero más allá de eso no ha habido una relación fuerte ni mucho menos contra Marruecos. Así que no sé si qué podemos empezar ahora con el Polisario, con por qué puede venir esta crisis y luego ya vamos expandiéndonos. ¿Por No, qué es puede una venir esta crisis? muy buena introducción. Yo creo que has dado con todas las claves. Yo creo que, fíjate, aquí Aquí hablas con un experto, un analista. somos analistas los tres, ya lo podemos poner en el currículum. Yo lo Sí, sí. pondré por lo menos. Que yo creo que aquí, y fíjate que además yo creo que estamos 3 personas que justo hemos estado siguiendo tema de la Unión Europea, migración, las aguas territoriales. Yo creo que aquí hay que decir una cosa. En primer lugar, que la información que se ha dado en España es como hipervaga. Yo creo que sería casi como la primera. Bueno, lo de suscribirse al país es porque era el vídeo así que teníamos con la marca de agua más pequeña. Yo creo que hay que señalar una cuestión. Esto viene de atrás, es decir, es cierto que como el desencadenante ha sido Brahim Gali, pero detrás de esto hay una política auténticamente chantajista y criminal, bueno, y criminal desde un punto de vista objetivo, por parte de Marruecos, que tiene la vista puesta en España en varios aspectos. Uno de ellos son las aguas territoriales, que probablemente, y le dejo a Alejandro que lo va a explicar de manera magistral. Otro aspecto es Ceuta y Melilla, que aquí hay un aspecto de ignorancia por parte de la oposición. O sea, quiero decir, luego, y si nos piden una opinión, yo también le voy a dar caña al gobierno, porque me parece que tiene una postura muy débil, ¿no? Pero Pablo Casado al final, yo creo que
la oposición española se apunta a todo para desgastar al gobierno y se reunió, por ejemplo, el otro día con partidos políticos que exigen la soberanía de Ceuta y Melilla, ¿no? Y hay que Eso recordar... fue el 11 de mayo, creo que fue, el 11 de Y, mayo. y 6 días después te han inundado la costa de inmigrantes. Entonces, Marruecos tiene los ojos puestos en España en varias cuestiones. Comparte costa con el Sáhara Occidental ocupado con Canarias. Entonces, las aguas territoriales que tienen teluro, minerales raros, un montón de recursos naturales, están en disputa. Y Marruecos, que por cierto tampoco avisó a España, es decir, esto de no es que ha cogido a Brahim Ghali y no le ha acogido. Podemos hablar de la postura y ya digo, tampoco voy a defender yo aquí ninguna de ellas. Pero, por ejemplo, cuando se proclamó el reconocimiento de la soberanía de Estados Unidos del Sáhara Occidental, tampoco avisó. Es decir, se enteró me acuerdo que se enteró porque estaba de viaje la ministra de Asuntos Exteriores, ¿no? Pero bueno, en definitiva, aguas territoriales. Ceuta y Melilla, que en la visión nacionalista de Marruecos, que es un ente fundador, es decir, Marruecos se sostiene en el nacionalismo, el régimen marroquí. En esa idea fundamental de nación, que es una nación sólida, y en esa idea de, bueno, lo tienen la mayoría de países del norte de África, ¿no? Por el proceso de independencia. Ceuta y Melilla, aguas territoriales, Sáhara Occidental, que España tiene un papel claro, y además, bueno, pues no hay que olvidar que es el vecino que tenemos al sur. Entonces las relaciones son problemáticas siempre, pero bien, hay un montón de factores. Ya digo, ellos reivindican Ceuta y Melilla como parte de la soberanía marroquí y aparte se están intentando hacer con las aguas territoriales marítimas que hay en Canarias. Aquí hay varias cuestiones. Comentando lo de la oposición, sí, un momentito rápido porque Sí. ya lo... también hay que decir que Pablo Casado, dentro de lo que cabe, yo pensaba que iba a ser, o sea, el Partido Popular iba a ser mucho más, digamos, desleal, pero bueno, ha ofrecido un poco de, digamos, la mano al gobierno de España. Vox no prefiero ni comentarlo, que tampoco tiene mucho interés, o sea, que es una postura que no tiene ni pies ni cabezas y ya está. Pero también hay que decir que esto también entra dentro de, decir, que si hubiera sido el PP quien tuviese que gestionar esta crisis y el PSOE hubiera estado en la oposición, hubiera hecho lo mismo. O sea, porque al final los dos tienen la misma política hacia Marruecos. O sea, que también hay que entenderlo. O sea, esto ya daría para horas, pero estos frutos también digamos que no hay una visión estratégica de España, ni una política de Estado de querer que España tenga una política exterior fuerte e independiente, y que la política española se ha instalado en el cortoplacismo de a ver si tenemos que pensar en las siguientes elecciones y en continuar, digamos, con una maquinaria electoral en vez de, digamos, de pensar las prioridades que puede tener un país como España. Más allá de eso, o sea, quiere decir que tampoco estoy descubriendo la pólvora, pero que más allá de eso, quiere decir que esto era, digamos que la relación del PP era lo normal. Eso es lo que lleva ocurriendo muchísimo tiempo también. No es una cuestión de lo de ahora de Ceuta. Lo de ahora de Ceuta responde directamente a lo que hemos comentado del líder del Polisario. Es decir, España al principio lo negaba, pero después lo ha confirmado claramente la embajadora de Marruecos, ¿no? Que los actos tienen consecuencias, y se ha puesto el foco en el líder del Polisario, que ha sido acogido además por una cuestión humanitaria, a petición y mediación de Argelia, por lo de que está enfermo de coronavirus, ¿no? Del COVID-19, y sí, ha sido claro, porque se han abierto las puertas de la frontera. Es decir, Marruecos siempre... Una cosa, Alejandro, un momentito para la audiencia. ¿Os parece que introduzcamos un poquito la materia y luego pasamos a las preguntas para no intentar interrumpirnos todo el rato? O sea, primero introducimos un poco y luego ya nos preguntamos. O sea, que guardad las preguntas que tengáis ahora y ya no las lanzáis, ¿vale? Después, para que no sea todo el rato en plan de interrumpiéndonos unos a otros, ¿vale? O sea, ya está. Perdón, Alejandro. Nada, sí, eso, digo, que ahora se ha visto claramente cómo han abierto las puertas para que pase esa migración, que no es una cuestión nueva, es una cuestión que ha ocurrido siempre, como se ha jugado con la migración, y hay que ser serios. Es decir, Marruecos está jugando con 10.000 vidas, que no estamos de números que nos llegan, son personas que están en algunos casos siendo también por el gobierno de España devueltas sin seguir ese procedimiento judicial. Es decir, tanto España como Marruecos tienen un conflicto entre ellos en el que hay que poner el foco en que la agresión en este caso viene desde Marruecos, no como algunos discursos intentan poner el foco en la migración masiva. Es decir, si tú abres las puertas, pues las personas que vienen, en muchos casos refugiados, como ha pasado en Turquía o en Libia, con el caso de Italia, pues vienen, obviamente van a cruzar. Pero si le abres la puerta, es decir, España, para evitar eso y para no tener una militarización fuerte en la frontera, decidió
decidió subrogar su defensa fronteriza, su control migratorio, etcétera, y para eso se paga a Marruecos. Y por eso ahora estos 30 millones han sido como se les suele conceder. En 2019 se le dieron esos 32 millones de euros, pero ahora se les ha dado justo en el momento de la crisis para intentar apaciguar y para intentar convencer de que vuelvan otra vez a ejercer ese control fronterizo que llevan haciendo muchísimo tiempo. Según cuando interesa, dejamos abrir las puertas. Y este caso, el más sangrante, ha sido con Canarias. Y es que a Marruecos no le importa jugar con esas vidas. Y encima en España tiene quien le haga el juego de culpar a esas personas. Por lo tanto... Sí, también hay que decir, hablando de el tema, que muchos marroquíes han ido engañados a Marruecos. O sea, porque es que yo he leído bastantes testimonios diciendo que los marroquíes habían, que querían volver, muchos marroquíes que estaban ahora en España con sus familias, de menores, estoy hablando. Es decir, que también les han usado, que había leído un artículo del Faro de Ceuta, que sí es lo que está diciendo, que decían que, bueno, que ahora que Cristiano Ronaldo y Messi iban a jugar a un partido de fútbol en Ceuta y llegasen. O sea, esto ha sido, y el Faro de Ceuta ha hecho, o sea, es un medio serio que hablaba bien digamos que de la situación, o sea, que para que veáis que también que han engañado a sus propios ciudadanos. Y luego, de hecho, esto que no se ha visto tampoco después, es que ha habido unas protestas y unos disturbios, ayer fue por la noche, en la zona la zona de Castillejos, que está al lado de Ceuta, de marroquíes, de la sociedad marroquí, que luego, si quieres, hablamos sobre cómo está el estado de la sociedad marroquí, también es que esto que entra mucho de las dinámicas. Pero aquí hay una cuestión clave, que es que la ha comentado Alejandro. O sea, quiero decir, aquí al final Marruecos está jugando a la geopolítica, está jugando magistralmente. O sea, lo que está haciendo es impulsar sus intereses, pero es tristísimo. Quiero decir, está jugando muy bien porque ha conseguido presionar a España, que España no rompa relaciones, que bueno, no es tan fácil como romper relaciones, ¿no? Es decir, es muy complicado, relaciones de buena vecindad, todavía falta el melón del Sáhara, que ahora lo abriremos, pero quiero decir, evidentemente Marruecos usa de carne de cañón a su propio pueblo. O sea, por eso digo que es brutal, porque ha muerto mínimo una persona. Yo no sé si había muerto alguien más, sé que he confirmado, había una persona. No, ahogados creo que solamente una. No sé si era un menor. No sé si era un menor. Por eso te digo, y al final, la composición que hay, que es que, claro, esto hay que dejarlo claro, es una operación coordinada. Anuncian en televisión, yo me acuerdo que esa noche lo estuvimos siguiendo, y luego lo pusimos en el hilo de Twitter. Esa misma noche, a las 8 de la tarde, anuncia un alto mando de la policía marroquí que detiene la cooperación en materia de seguridad con España y Alemania. Pero quiero decir, en materia de seguridad y de manera evidente también en antiterrorismo, que es una barbaridad porque también se chantajea con eso. A las horas empieza a moverse autobuses desde Nador, Tánger, es decir, las ciudades más cercanas, ¿no? Es verdad que no cogieron desde las partes interiores de Marruecos. Y se mueven, y muchísimos chavalillos, como estos que estaban en Castillejos o los que estaban en Nador, pues muchos es verdad que iban engañados. Y es verdad que lo que hay es una depresión económica brutal. Y lo que hay sobre España es una política de chantaje muy dura que no es ninguna tontería. O sea, al final yo creo que el error es concederle a Marruecos esta falsa idea de que no tiene capacidad de controlarlo y le vamos a conceder y vamos a ver si así se acaba, porque quiero decir, la frontera con Ceuta y Melilla lleva cerrada desde hace más de un año. Y eso lo ha hecho para estrangular económicamente Ceuta y Melilla, que depende económicamente en las dos direcciones. Claro, porque por una parte, Ceuta y Melilla dependen del comercio con Marruecos y por otra, la parte marroquí, Castillejos y tal, creo que es toda esa zona, depende también del comercio con Ceuta y Melilla. O sea, que también es como que también, digamos, están sacrificando una parte de su población para hacer daño a Ceuta y Melilla. Que luego, si queréis, hablamos un poquito de cómo, pues eso, de la cuestión de Ceuta y Melilla y de cómo se puede volver un problema para España en un medio plazo, básicamente. ¿Quieres comentar lo de las aguas territoriales de Canarias? También. Sí, ¿quieres que empecemos también ahora que hablamos de eso? Y voy pasando artículos. Sí. Pues si alguien quiere ampliar para luego, para después. Me parece esencial ver cómo Marruecos no tiene una política de buena vecindad. España hace décadas que decidió ceder su soberanía. A nivel económico lo hemos debatido muchas veces, Pablo y yo, por ejemplo, con el tema de la Unión Europea, pero también a nivel militar y de exteriores. Y eso lo vemos pues, desde su ingreso en la OTAN, desde su posterior cesión de mayor soberanía dentro de la Unión Europea y desde hace unos años, desde hace bastantes años, que su política de exteriores es seguidista con el actor de turno, ¿no? En muchos casos Estados Unidos, en otros casos Alemania e incluso Francia, podemos decir. Pero bueno, en este caso Marruecos
no tiene una política que esté vendida ante otros intereses, tiene una política propia y se ha sabido aprovechar, mientras España ha mantenido una política muy blanda, ha dicho que están disgustados, vamos a acelerar el pago de esas cifras para intentar apaciguar, vamos a intentar negociar y tal. Marruecos, nosotros lo llevamos cubriendo en Descifrando la Guerra todo el año, cancelaba algunas cumbres porque había un mínimo gesto de apoyo a un referéndum que está acordado en la ONU para el Sáhara Occidental, ¿no? Cuando el socio de gobierno de Unidas Podemos mantenía ese tipo de reuniones o algún tipo de contacto o algún tipo de declaración a favor del Sáhara Occidental, Marruecos reaccionaba de una manera sobredimensionada, pero sobredimensionada de manera calculada y medida, porque es lo que les sirve para mover a todos los actores hacia su terreno, como lo que en el artículo de Néstor, en el que hablaba de la diplomacia europea, se ve muy bien cómo le chantajeaba también a otros países como Alemania, sobre todo a Suecia, en general a la Unión Europea. Y también uno de esos chantajes, que aquí viene lo importante, era el de las aguas, porque para hacer el acuerdo pesquero con la Unión Europea, que fue de gran importancia, Marruecos, el ampliar la plataforma continental es una cuestión rutinaria y que no hay que tomarse tampoco como una agresión exacerbada, porque ha habido solapamientos con Argelia, se negocian, con Marruecos en otra zona y se había negociado, las aguas canarias evidentemente se solaparon, pero la principal cuestión que pasó de soslayo fue la apropiación de las aguas saharauis, y la Unión Europea aceptó negociar con esas aguas saharauis a pesar de los dictámenes en contra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, como no es vinculante, se está saltando esas resoluciones para negociar con Marruecos directamente tomando las aguas. Por lo tanto, se nota cómo Marruecos juega con todos los actores europeos y con esas aguas que efectivamente nos preguntabais en el chat. Tienes el mapa puesto, Alejandro, por cierto. ¿Qué tengo qué? Que tienes el mapa puesto, por si lo querías comentar. Perfecto. Exacto. Mirad, justo en el al este de Lanzarote y de Fuerteventura, hay una mediana que está, es una mediana que no está cerrada del todo, pero se negocia, ¿no? Y después la que hay al sur es la que solaparía, si os fijáis, con el Sáhara Occidental, pero no hay ninguna frontera ahí que solape con Marruecos. La que solapa es con el Sáhara Occidental, por lo tanto aquí el problema sigue siendo de soberanía, no es un problema solo migratorio, que también, porque lo hemos hablado, ni es un problema económico, que también. Es un problema de soberanía, porque quien tenga la soberanía del Sáhara Occidental significa quién puede permitir ese paso, quién puede negociar con las aguas, quién tiene que negociar esa mediana y quién tiene que negociar el acuerdo pesquero. Y es que España no puede negociar con Marruecos, ni con el Frente Polisario, ni con la República Árabe Saharaui, porque no reconoce quién es el dueño de esas tierras, ni de esas aguas. Y hasta ahora, ya termino, de hecho Marruecos, con una fuerte inversión en lobbies, está intentando fomentar que todos los países reconozcan el Sáhara Occidental como marroquí. Eso lo consiguió con Estados Unidos y, de hecho, la prensa española hace no demasiadas semanas, la misma que se da ahora golpes en el pecho, estaba abogando por una cesión en el Sáhara Occidental. Una puntualización que sobre las aguas y tal. Esto está ahora en la justicia. Esto está en la justicia europea ahora. Está en la justicia marroquí contra la justicia del Polisario. Bueno, que esto, la justicia marroquí la está asesorando Europa, Francia y España. Pero lo que se dice, yo he leído por ahí, es que en verano, bueno, hay dictamen ya, en verano ya se sabe saber lo que va a decir la justicia, julio, y dicen que va a dar la razón al Polisario. O sea que, ojito, porque en verano podemos tener otra crisis de estas. Pero es que... al todo esto, paso el artículo de Néstor sobre lo que ha comentado Alejandro sobre la batalla diplomática que se está llevando en Europa entre el Polisario, los saharauis y Marruecos, pues si quieres echar un vistazo, ¿vale? Es que esa es la clave, la que acabo de decir, la clave, Pablo. Y aquí, o sea, hay un ejemplo que es que quiero decir, al final, o sea, nosotros, y yo creo que incluso no te puedes nunca abstener, evidentemente, de lo que es la ideología en general, que lo impregna todo, pero quiero decir, incluso haciendo un análisis objetivo y riguroso, es que la política de Marruecos es matonil, o sea, Marruecos ha firmado con la Unión Europea de manera cobarde, ¿no? Tendríamos que hablar también incluso de lo de Turquía, que decíamos antes, que es que ya, si es que ya sabemos lo que pasa, pero bueno, aún así lo hacemos. Firmó un acuerdo en cooperación con agricultura. ¿Y qué dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Es que ustedes, Marruecos y Unión Europea, no puede comprar productos agrícolas que vengan de territorios pendientes de descolonización, porque el Sáhara Occidental tiene un estatus que es clarísimo, que es un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
y el representante es el Frente Polisario. Entonces, la historia es que cuando pasó eso y salió ese primer dictamen, la embajadora de la Unión Europea en Marruecos fue expulsada por Marruecos. O sea, esa es la pataleta. Y va a llegar lo que ha dicho Pablo ahora. Seguramente en verano llega otra sentencia porque es que esas aguas no son aguas territoriales de Marruecos. Es decir, ejerce la soberanía de facto sobre el territorio, pero no es legalmente dueño del Sáhara Occidental. Porque es que el pueblo saharaui es un pueblo que es distinto al marroquí, según la Corte Internacional de Justicia y demás. Y esto hay que tenerlo claro. Porque al final se hace un discurso tramposo por parte de Marruecos que intenta confundir. Y no es así. Y esa es la base. Es la base. O sea, ahora mismo. Y luego es curiosa otra cuestión. Dijo el primer ministro Al-Othmani, el primer ministro marroquí, que cuando acabase el tema del Sáhara Occidental iba a Ceuta y Melilla. Que bueno, pues podemos hablar. Ceuta y Melilla son marroquíes, sí, no. Bueno, pues lo podemos hablar. Pero quiero decir, ese es el grado de política, ¿no? Que no es una cuestión de decir hay buena vecindad. No, no están diciendo. Cuando acabemos de integrar territorialmente el Sáhara Occidental, vamos a ir por Ceuta y Melilla. Y los delirios expansionistas, porque son delirios expansionistas, se cogen Mauritania entera, Argelia y un poquito de Senegal, si se descuidan. O sea, literalmente. O sea, ahora meter el mapa del Gran Magreb, perdón, del Gran Marruecos. Es que hay que tener claro eso, porque quiero decir, al final, esa política falsa de buena vecindad que decía Alejandro es mentirosa. Y yo creo que al final hay que tener en cuenta esto, porque las soluciones a corto plazo que podemos imponer contentando temporalmente no solucionan la cuestión de fondo, que es que no hay de manera clara. Bueno, mira, lo voy a meter así porque es que sirve para que se vea el mapa. O sea, es un mapa brutal. O sea, este es el mapa con el que, por ejemplo, es que para que os hagáis una idea, cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido por primera vez presidente de España y viajó a Marruecos, se sentó y detrás tenía un mapa en el que las Islas Canarias aparecían como marroquíes. O sea, ese es el ¿También las grado. Canarias? Las Canarias, Canarias. Sí, sí, sí. Yo me enteré el Joder, otro día pero que sí lo que ya decía. verás tú que tiene que ver las Canarias con Marruecos, Sí, ¿sabes? sí, O sí. Y sea, entonces, fíjate, o sea, lo rojo, o sea, todo lo que está en gris es la idea del Gran Magreb. Entonces, tiene, claro, con Argelia, Mauritania, Mali y ya digo, incluso parte de Senegal, que ahí no aparece, pero entonces sería. Esto es la política que defendió el nacionalismo marroquí en el momento de la independencia. El primer partido que lo formula es Izquital, que es el partido en el que se reunió el señor Pablo Casado. Que entonces yo entiendo que porque sea un partido liberal tú te tengas que reunir, pero es que hay que tener mucho cuidado porque en ese juego de desgaste político que hay en España, que lo comentaban antes, estamos en el cortoplacismo. Claro, esto a China no le pasa. Bueno, tiene otras muchas desventajas, lo que pasa en China, ¿no? Pero claro, no, están al día a día. Entonces se han reunido con un partido que pide esto, en el que está Ceuta, Melilla, Mauritania, las Islas Canarias, y te está desgastando simplemente por desgastar al gobierno. O sea, este es el escenario, esto hay que tenerlo claro. Y no es ni marroquí, ni Tinduf, que es la parte que está en Argelia, ni Mauritania, ni el Sáhara Occidental. Según Francia, los acuerdos internacionales, las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y el TJUE. O sea, no hay por dónde cogerlo. mira, nos comentan que no fue cuando fue elegido, sino fue mitad de la crisis del islote de Perejil, que Zapatero se presentó en Marruecos con años de presidente del gobierno cuando era el líder de la oposición. Sí, eso es verdad, eso lo hizo durante la crisis del Perejil. Pues Eso, peor todavía. y o dicen que fue un bulo, o sea, que no, bueno, no sé, o sea, no, aquí nos dicen de todo. A mí me... En cualquier caso, eso está, lo de que está claro que los, digamos, los marroquíes reclaman la soberanía de Ceuta y Melilla, es que lo han dicho hace poco, es decir, que no lo Sí, estamos inventando, que han dicho que, bueno, que ya será un melón que habrán, bueno, no así lo han dicho con estas palabras, pero que va a ser un melón que van a ellos querer abrir y ya veremos. O sea, ya habrá problemas, habrá problemas. O sea, Así que, sí, sí, dale, sí, dale. o sea que, bueno, perdona, es que me he perdido. Lo que quería decir era que hay que tener en cuenta, como ha dicho Néstor varias veces, que el Sáhara Occidental es un terreno ocupado. Según la ley internacional, es un terreno ocupado por Marruecos, que está pendiente de descolonización. O sea, supuestamente es España la que tiene que gestionar ese territorio, pero para que se haga un referéndum de autodeterminación. Y si quieres, un poquito puedes hablar, Néstor, de la MINURSO, para que un Sí. poquito... Sí, mira, me voy a apoyar un poco en este primer mapa que lo expone muy bien. Mira, y voy a hacer un repaso histórico porque ya
creo que, bueno, al final me especializo por pesado. Sí, a ver, dale un poquito, Sí, dale muy un rápido. poquito, que Mira, no sea muy largo porque tiene muchas preguntas. O sea ¿por que, qué? Sí, tenemos pero vamos, que preguntas. tenemos no queda una hora, o sea que no os Sí, sí, sí. preocupéis. ¿Por qué el Sáhara Occidental es español? Y ahora cuento el problema de la descolonización. Porque está enfrente de las Islas Canarias. Entonces, cuando se reparten África en la merienda de negros de la Conferencia de Berlín, que fue una merienda de negros porque es que los descuartizaron a los pobres africanos y se pegaron entre ellos, pues literalmente Tarfaya, que es la parte de Ifni, que está justo encima de las islas, y el Sáhara Occidental, se quedaron para España, que simplemente quería ese territorio porque era como una protección natural a las Islas Canarias. Ejerce colonización durante un siglo. Y cuando en el 60 empieza todo el tema de la descolonización, dice Naciones Unidas. Ojo, Naciones Unidas en los 60. El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización y el pueblo saharaui es un pueblo que tiene que ejercerlo. En los 60. En los años 70 le piden a España que ejerza el derecho de autodeterminación. Y ya con Franco agonizando, en el 74 accede España a hacer un referéndum, que es una cosa que tampoco se conoce. O sea, España accede y dice, vale, vamos a organizar un referéndum. ¿Qué pasa? Que Marruecos presiona y en ese juego de intereses para que el ejército no tuviese falta de honor, en un momento de máxima debilidad, ¿no? Con Franco agonizando en la cama, transición de régimen, Marruecos hace una cuestión que ha hecho en Melilla, que es utilizar a su población civil y la puso enfrente del ejército español y ahí entonces dijo España, venga, vale, nos vamos, nos retiramos y te damos el Sáhara Occidental. ¿Qué pasa entonces? Que el pueblo saharaui porque parece, también dice Marruecos, no, una banda terrorista. El Frente Polisario no es considera una banda terrorista por nadie. De hecho, tiene representación legal en la Unión Europea, en la ONU y en España. El Frente Polisario organiza una guerra de 16 años de duración, desde el 75 hasta el 91. Y en 1991, es que esto hay que dejarlo claro, porque hay como mucha desinformación. Y es objetivo todo. O sea, ojalá fuese mi opinión, pero es que no lo es un hecho objetivo, porque cambiaría cosas. En 1991 firman un acuerdo del alto el fuego, Marruecos y el Frente Polisario. Y firman, ojo, se reconocen como contraparte, por eso es curioso, ¿no? Marruecos autorizó como contraparte al Frente Polisario. Y firmaron y acordaron que se instalase una misión de Naciones Unidas para la celebración de un referéndum en el plazo de 6 meses. ¿Qué pasa? Que aquí llegó el gran debate, que es cómo se celebra ese referéndum de Naciones Unidas. Bueno, pues el tema era el censo, ¿no? ¿Qué censo se utilizaba? Marruecos impugnó, torpedeó constantemente. En un artículo que tengo, no sé si lo has pasado, lo comento perfectamente, o sea... Lo de la Minurso, ¿no? Sí, el de la Minurso. Lo vuelvo a pasar, ¿verdad? Vale. Es gratis. Entonces, bueno, lo que pasó es que se intenta torpedear ese referéndum y efectivamente se torpedea. Y llega desde 1991 hasta la actualidad esa situación como de stand-by. Y bueno, pone aquí, ¿el Polisario también le hizo la guerra a España? Bueno, hizo una especie de guerra de guerrillas al principio contra la presencia española. No fue una guerra abierta y bueno, habría que destacar que incluso muchos militares españoles prefieren, y de hecho, o sea, esto es también objetivo, muchos militares españoles preferían haber defendido el Sáhara Occidental y de hecho armaron al Frente Polisario antes de retirarse. Sí, una cuestión que nos dicen, el jefe del Polisario está reclamado por terrorismo y delitos. Esto lo hablaremos después, pero hay una cuestión que es importante en derecho internacional que no hay que olvidar. El Sáhara Occidental es un territorio ocupado por Marruecos. O sea, esto no lo digo yo, es que esto lo dice el derecho internacional. O sea, no esto es una cosa no es político, es que es derecho internacional. Está pues, ocupado por Marruecos. Entonces, ante eso, digamos que no es lo que está haciendo el Polisario no es terrorismo, es que es lucha armada. Y eso es una cuestión importante, porque no, por ejemplo, si en la cuestión de Cisjordania, Palestina estoy hablando, y al ser también territorio ocupado por Israel, si una acción, digamos, de violencia hacia los, digamos, los soldados israelíes, no es vista por el derecho internacional como terrorismo, sino como lucha armada. ¿Importa el derecho internacional? A ver, de facto, ahora mismo en este mundo, no demasiado. Pero es importante tenerlo en cuenta que, digamos, como terreno moral o ético, no es lo mismo. O sea, que además el derecho internacional es claro en ese sentido. O sea, que no estamos hablando de, bueno, sí, guerra de liberación, se puede hablar de eso, pero es lucha armada, digamos. Pero que además es un estatus reconocido, Jamás, no es, oficialmente, lo que pasa es que ellos atacan a territorio israelí. O sea, ellos no atacan ellos atacan, por ejemplo, las ciudades israelíes del sur, que no son consideradas territorio ocupado. Eso es diferente. No, ETA no era lucha armada, porque es que según el derecho internacional no es un territorio ocupado por España. O sea, que la diferencia es esa. O sea, el estatus que tiene el Polisario,
Voy a hablar más alto, que me decían que se oye un poco bajo. El estatus que tiene el Frente Polisario es reconocido de Movimiento de Liberación Nacional. Y dentro del derecho internacional se reconoce, esto lo digo porque lo estudio, el derecho a la lucha, efectivamente, a la lucha armada como una parte en situaciones de ocupación y demás. Eso está reconocido, tiene su propio estatus. Por eso quiero decir, pasó, por ejemplo, claro, es que nosotros estamos viviendo en 2020, pero en los años 60 y 70 y 80 pasaba que los movimientos de liberación nacional eran reconocidos actores, entonces eran parte de la resolución del conflicto, ¿no? Y estaban en guerra. Y pasó en Angola yo digo los casos de Angola o Mozambique porque pueden ser los casos que igual no son más cercanos culturalmente o demás, ¿no? Pero sí, son efectivamente. Bueno, lucha armada, se puede llamar lucha armada a una lucha que se hace, pero una lucha armada desde el punto de vista argumentado del derecho internacional es la que está ejerciendo el Polisario. Y, por cierto, está desde noviembre haciéndolo. Es una lucha muy complicada porque las fuerzas son muy desiguales, pero le ampara el derecho internacional. Entonces, bueno. Si queréis, podemos pasar a responder preguntas. Vale. Si queréis, vale, si queréis, pues la preguntas, o venga. O sea que a partir de ahora podéis dejarnos todas las preguntas que queráis en el chat y las vamos contestando. A ver, a ver, preguntas. Vamos a ir con. ¿Qué puede hacer España para pisarle los callos, o sea, para dar por saco a Marruecos, remilitarizar la frontera, remilitarizar en general de manera que cumpla los objetivos de la OTAN, ahogar económicamente a Marruecos de alguna manera, propaganda sobre los derechos humanos violados por parte de Europa? A ver, vamos o menos que cada uno diga una cosa, lo que pueden hacer. Yo lo que opino es que, primero, que España debería tener una política exterior estratégica y de país, digamos, con lo importante, lo primero es esto. Es saber exactamente cuál es tu objetivo a largo plazo o qué se va a hacer. Cuáles son analizar tus capacidades y tus debilidades. A partir de ello, lo que se tiene que hacer es digamos, ejercer presión en Europa. Por ejemplo, a Francia, que apoya a Marruecos. Eso es importante, tener una posición fuerte en Europa para que luego te apoyen en temas como este. Venga, Néstor, ¿qué puede hacer España? Yo creo que lo más inmediato que podría hacer España es dejar de ceder a los chantajes. Es complicado, no se pueden romper relaciones bilateralmente con Marruecos unilateralmente, pero hay que ceder el chantaje porque va a salir caro y nos va a terminar pasando factura. ¿Qué hacer? Pues de primeras dejarle claro esto a Marruecos, buscar apoyo en la Unión Europea y en países aliados y de manera inmediata yo creo que cambiar la postura respecto al Sáhara Occidental. O sea, no voy a decir lo que a mí me apetecería, pero tendrían que, desde luego, cambiarse la postura y apoyar el proceso de descolonización en el Sáhara Occidental, que formalmente lo apoya España. Pues tendría que ir decididamente y que Marruecos deje de violar los derechos humanos sistemáticamente. Alejandro, ¿una cuestión que quieras decir? Sí, además es que por momentos la Unión Europea estaba casi dando más apoyo a Ceuta que el propio gobierno de España y los partidos políticos en general, porque hemos visto como en algún momento, cuando Podemos ha intentado dar ese apoyo a los saharauis, ha habido una crisis diplomática siempre sistemáticamente con Marruecos y entonces el statu quo al final del Partido Socialista, el Partido Popular, porque también ocurrió en la legislatura pasada, es esa cesión, ese no hacer nada, es apaciguamiento y vamos a seguir manteniendo esta paz que nos ha brindado el estar en la Unión Europea y en la OTAN. Pero las cosas ya no son así. Ahora mismo Marruecos es aliada de primer nivel de Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer entonces de aquí a una década? Vamos a al final confrontar diplomáticamente también con Estados Unidos. Es decir, o entras en la cuestión que tienes tú, España, como país, tienes el apoyo de las Naciones Unidas en esa administración de iure que tienes sobre el referéndum del Sáhara Occidental, o lo impulsas, o llegará un momento en el que empezarán a reconocer otros países, aparte de lo que hizo Donald Trump, la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Solo por una nota. Lo que hay es literalmente Sí. un chantaje reconocido por Marruecos. Por eso digo que es la gravedad, porque ellos mismos ya han dicho, sí, es que os estamos mandando pateras porque no tenéis la postura que queremos. A ver, Néstor, esto va para ti. ¿De dónde viene el nacionalismo saharaui? Porque en la guerra de Ifni ahí había milicias pro-marroquíes. Bueno, la guerra del Ifni es como una especie de embrión todavía. Hay como mucho mito que puede existir desde entonces. Efectivamente, en la guerra de Ifni había grupos marroquíes, pero también habría grupos saharauis que estaban como en un mismo frente contra el colonialismo. Y hay una misión conjunta entre Francia y España para acabar con la guerra del Ifni, que es una guerra también muy poco conocida. El nacionalismo saharaui, de todas maneras, surge a partir de los años 60, muy influenciado en los movimientos de liberación nacional que se dan sobre todo en Argelia y que se dan en otras partes del norte de África y que hacen que se vea posible. Y es un nacionalismo que bebe mucho de esa influencia panavarista, del socialismo árabe, de un gran Magreb
Y bueno, en definitiva, es un nacionalismo relativamente culto en comparación con otros y que se desarrolla en la década de los 60 y de los 70. Y es un nacionalismo que además tiene una base sólida, porque quiero decir, por dejarlo claro, no es que sea un pueblo más del norte de África, es que tiene un dialecto propio, que es el Hassanía, tiene una cultura propia que es muy clara, es un pueblo que cultural y étnicamente es un pueblo nómada, tiene tradiciones propias, entonces había mimbres, es decir, es que son distintos los marroquíes de los saharauis. A mí me costaba la primera vez, ¿no? Pero bueno, yo como ya lo ves tanto, es como si nos ponen a todos los europeos y le preguntas a un chino, ¿no? Que nosotros vemos a todos los chinos iguales. Pues no, es que son distintos desde el punto de vista... cuesta verlo, pero son distintos. Y tenían la base para el nacionalismo. Entonces se da a partir de los 60 y de los 70 como rebelión a la ocupación española, a la colonización, vaya. ¿Creéis que España falla al liderar esta crisis como un conflicto Europa-Marruecos? Yo creo que ya hemos contestado eso. Y si veis posible un conflicto armado al estilo de Armenia-Azerbaiyán si se produce una agresión sobre Ceuta y Melilla. No. Lo de Armenia y Azerbaiyán hay que tener en cuenta que fue un conflicto muy duro. O sea, creo que en un mes, 2 meses, murieron 5.000 soldados. O sea, que esto es un conflicto gordo. No, Que se pueda producir una agresión... Sí, perdón. Tiene unas raíces étnicas muy fuertes, un territorio Sí. en disputa, claro, ocupación, es decir, no están ocupando, es como si estuvieran ocupando Canarias, pues sí podría ocurrir algo como lo de Armenia y Azerbaiyán, pero lo del Sáhara Occidental, ya y digo, además, claro, después de son años de escaramuzas, claro. O sea, la además, política hay unas española, guerras anteriores hace la poco. política española con respecto al Sáhara Occidental es desentenderse. Es todo lo contrario de lo que pasa en Armenia y Azerbaiyán. Que es lo primero que habría que cambiar. Y si se puede posible un conflicto armado, si puede hacer una agresión, o sea, bueno, puede ser, o sea, es una posibilidad que está sobre la mesa, ¿eh? Y la agresión a Ceuta y Melilla, yo creo que lo que van a hacer los marroquíes no es meter el ejército, sino van a tirar por otros, digamos, las tácticas híbridas, que es asfixiar económicamente a las dos ciudades, que cada vez haya, digamos, más disturbios, a lo mejor protestas, etcétera, que digamos que sea difícil vivir ahí, intentar echar a los españoles que viven allí y poco a poco es minar poco a poco la soberanía española para luego quizás ya reclamarlas, no que haya una agresión militar de una. Fíjate, o sea, de hecho, lo que te estoy diciendo yo es lo que están haciendo ya. Es que es la clave lo que has dicho tú. Es que no vamos a llegar al extremo en el que España entre con los tanques porque Marruecos no está jugando esa baza porque sabe que en un conflicto militar podría salir perdiendo, pero que aislar esas dos partes mientras España ceda va a ser tan fácil como eso. Deprimirlos económicamente. Estaba leyendo yo de que incluso están intentando promocionar intereses políticos. Si es que es normal, si es que esto es la geopolítica mundial. Lo que pasa es que España, como ha estado siempre un poco a la sopa boba, que parece que no lo sabe, y Marruecos está jugando eso. Es que lo grave es que parece que no hacemos nada porque no nos han metido los tanques. Es que están yendo en una dirección clarísima y no se están desviando. Fíjate que yo creo que se han pasado de frenada metiendo tantos inmigrantes, porque igual han alertado de más a la opinión pública española. Pero es que van ahí directos. Es lo que has dicho tú, son conflictos híbridos, lo que se llama zona gris, es decir, desestabilizar, generar desafección y avanzar poco a poco. Pero es que además esto es de libros, si se puede ver, han cerrado la frontera, están mandando migrantes, tienen políticas, tienen un discurso hostil hacia afuera, es decir, desde la prensa proyectan que lo que está viendo es maltrato a la población marroquí y hacia adentro están insuflando nacionalismo. O sea, tiene todo, lo tiene todo. Hace años escuché a Miguel Urbán que había que devolver Ceuta y Melilla a Marruecos. ¿Qué pensáis sobre esto? Esto de devolver, hay que tener en cuenta que a ver, en 1492 se tomó Granada, los Reyes Católicos. Creo que fueron unos años después cuando se tomaron Ceuta y Melilla, que decir que si no, esto de devolver, que dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Devolvemos también Granada, yo qué sé? Pues claro, es que no puede devolver a los Marruecos porque no era suyo, a la dinastía que había. Es decir, esto, para empezar por ahí, ¿sabes? En plan, son 600 años o 500 años, es decir, que no sería devolver al Reino de Marruecos porque es que el Reino de Marruecos actual no es el de entonces. Es que es como si decir que el reino de Castilla es la monarquía actual española, o sea, para que veáis. O sea, no. Es que esto no tiene nada que ver con el origen de la soberanía, ni es una cuestión histórica, porque Marruecos ni siquiera existía. Claro, es que no era Marruecos. Es que no es una cuestión histórica, es un poco desviar la atención hacia Ceuta y Melilla, pero ahora mismo sobre la mesa no está la anexión de Ceuta y Melilla, ni una guerra por Ceuta y Melilla, como se intenta decir. Lo que ocurre es
una llamada de atención para que digan, mira, estamos jugando con la migración y Ceuta va a ser un poco caos, va a ser incontrolable si no nos cedes en otras áreas. Y esas áreas ahora mismo se llaman Sáhara Occidental, porque ya han cedido en las aguas, en el acuerdo pesquero, en la migración, en subarrendar la frontera migratoria, han cedido en un montón de cuestiones comerciales, turísticas, diplomáticas, y España no tiene una política exterior. Entonces, ahora mismo, pensar que se trata de Ceuta y Melilla no es así, pero de aquí a unas décadas, pues es una posibilidad. Ahora mismo la cuestión es el Sáhara Occidental y ya está, y se ha intentado durante meses hacerlo de una manera por debajo de la mesa, decir, no, mira, vamos a promover lobbies y prensa que digan que el Sáhara Occidental tiene que ser marroquí. Y eso Estados Unidos lo aceptó y otros países se están acercando. Y ya está. Y España no lo hace porque España no tiene una política exterior fuerte. Y para eso están otros aliados de España, como podría ser Francia, que no se va a poner de su lado porque ahora mismo Francia es el principal aliado de Marruecos. Entonces tiene unas pocas bazas que podría jugar España y que no lo está haciendo. A ver, respondo a esta rápidamente y luego paso a ti, Néstor, porque esto creo que es para ti. ¿Por qué Frontex no actúa en la frontera de Ceuta y Melilla? Porque España no ha pedido a Frontex que actúe, para empezar. Ya está. O sea, si no, es decir, que para que actúe la Unión Europea en Melilla y Ceuta tienes que pedir permiso para empezar, para que actúe. Si no lo haces, no yo creo que no lo han juzgado, digamos en una forma de a lo mejor para España de escalar la situación y han decidido no recurrir a esa carta. Vale, Néstor, ¿el Frente Polisario puede volver a cortar el cruce del Gergerat? Bueno, pues aquí entraría, me tendría que extender mucho, pero dando la respuesta sencilla, ¿podría? Desde un punto de vista realista, sí. ¿Lo va a hacer? Yo creo que no, porque el Frente Polisario para cortar el cruce del Gergerat es la arteria económica que une Marruecos y todo el norte de África con Mauritania y el África subsahariana. ¿Y qué pasa? Que cortar el paso del Gergerat sería ahogar económicamente a Marruecos, pero también sería ahogar a Mauritania. Y Mauritania está ahora mismo en una tensión entre acercarse a Argelia o seguir bajo el dominio francés. Y Mauritania, recordemos, pierde la guerra ante el Frente Polisario, que Mauritania ocupa el tercio inferior del Sáhara Occidental, el Polisario les vence y tiene unas relaciones muy complejas. Entonces, al final, si no se cierra la brecha del Gergerat es porque Mauritania juega ese papel, ¿no? Y no quieren tampoco enfadar a un país que necesitan, por ejemplo, si tú ves el mapa de la región, que lo pongo ahí un momento, no es ese mapa, ¿no? Son las ínfulas nacionalistas, pero si tú te das cuenta, para pasar, por ejemplo, por terreno seguro, el Polisario cruza todos los días por territorio mauritano con un acuerdo tácito, ¿no? Si no, no podría, porque de hecho el muro como que les rodea. Entonces, claro, pues para no desencantar a Mauritania, se ven abocados un poco a esa situación muy compleja y no pueden hacerlo. Sí. Tenemos una última hora que me comenta Jorge sobre Israel-Palestina, que se ha acordado un alto al fuego en Gaza y que se va a implantar a partir de las 2 de la mañana hoy. Así que eso, que parece que ya... Sí, y que sería un alto el alto el fuego unilateral. Alto el fuego unilateral. Exacto. Alto el fuego unilateral, vale. Por parte de Israel, que habrían Vale, hecho. vale. No es un acuerdo jamás Israel, es un alto el fuego. cesar israelí. Vale. Bueno, hemos visto que antes han ido presionando sobre todo Biden a Israel, pero bueno, vamos a seguirlo con esto y luego si queréis, si da tiempo para el final, pues comentamos esto. Sí, pero una cuestión interesante que puede perfectamente relacionarse es que Estados Unidos directamente con quién ha hablado para este conflicto ha sido con Marruecos, y el hablar con Marruecos para la cuestión de Israel y Palestina al final es un mensaje claro, y es que Marruecos es su aliado y es un apoyo muy fuerte a Marruecos, porque si no, este comunicado de amistad que has sacado en plena crisis con España no se saca en estos momentos, ¿no? Por mucha cuestión israelí que sea, ¿no? Claro. Sí. Hay que decir que es el cuarto país o el sexto, o sea, me da igual, o sea, que normaliza relaciones a un precio caro, porque además la población civil marroquí era una de las más hostiles, según The Arab Observer o Middle East Observer, no me acuerdo qué empresa demoscópica era, y era una población relativamente hostil a la cuestión israelí. Desde mi ignorancia, ¿tiene España suficiente apoyo en Europa? No. España no tiene una posición fuerte en Europa, pero es que no solamente de este tema, sino en general. O sea, no es un país que digamos que le interese demasiado las relaciones internacionales y la política exterior, para que nos entendamos. Pero porque también España, como digo, ya cedió esos ámbitos a unos países que se supone que le iban a ofrecer esa protección. Así fue como entró la Unión Europea en la OTAN de una manera clara. Y no se puede decir que España
pueda decidir ahora nada en una política exterior asertiva, en ningún caso. No es ni potencia media, es que no tiene esa capacidad. No, potencia baja sí eso. O Sí, es que, sea, ya sí que es está. verdad que ha podido ejercer algunos contrapesos en Europa y que podría Sí, sí. aprovecharlos incluso en el Mediterráneo para la crisis que tiene con Marruecos, pero España no perfectamente podría Le falta acudir. olfato, le falta eso, le España falta podría visión. perfectamente acudir a Francia para mejorar sus lazos, intentar suavizar su posición con respecto a Marruecos, podría bloquear cuestiones de la Unión Europea, como han hecho infinitas veces, desde Polonia, lo ha hecho Chipre, lo han hecho un montón de países que bloquean la Unión Europea hasta que les den un apoyo cerrado. Mira la crisis que hubo tan grande en Italia, hasta que no se dio la Unión Europea un apoyo y se torció a los países del norte con la crisis migratoria. Y también tiene el caso de Turquía. España ha impedido que se le pongan sanciones a Turquía. Pues perfectamente España podría asociarse con Turquía o tener algún tipo de acercamiento, ya que Turquía también es cercana a Argelia en algunos aspectos por la cuestión del islamismo, que ahora es diferente, pero bueno, la cuestión es que un acercamiento a Argelia se puede hacer, un acercamiento a Turquía, a Francia, a Alemania, en muchos países, y España no está apostando por nada de eso. Es que incluso la Unión Europea ha sido más clara que España con respecto a la soberanía de Ceuta. Y digo más y lo que es peor, España tendría capacidad de poder tener una mayor influencia en Europa y en el mundo. Evidentemente no es una cuestión inmediata y no sería un superimperio, pero tiene un papel que podría sacarle más provecho. O sea, desde luego, o sea, no Sí, es eso que está estemos claro. resignados a lo que nos toca, no, yo creo que podría dar muchísimo más. Sí, sí, ¿Por qué no porque se...? ya... Ah, pues sigo preguntas o queréis Sí, decir algo adelante, más. Sí, dale, adelante. dale. ¿Por qué no se puede romper relaciones unilateralmente? A ver, primero, lo que hay que entender es que eso, España es un país, no es fuerte, por no decir que es débil políticamente, interiormente, en defensa, en política exterior. Para empezar hay que tener eso en cuenta. O sea, no se puede tampoco hacer el bobo. Y segundo, tampoco se puede, digamos, hay que entender que también Marruecos tiene bastantes modelos de presión y ahora mismo no es el momento, no se puede hacer algo que sea unilateral. Y sobre todo también hay cooperación contra el yihadismo, que lo habéis comentado antes por el chat. Es decir, que esto es una cosa también difícil, pero para poder tomar ese tipo de decisiones drásticas hay que tener una posición de fuerza clara, que no es el caso ahora mismo. O sea, por poder se pueden romper formalmente las relaciones. Sí, o Me enviar al refiero. ejército, pero Claro, la historia es que yo creo que, por fíjate, poder, a España yo creo que ni siquiera es que le convenga romper relaciones unilateralmente con Marruecos, sino jugar con inteligencia en la situación que hay. Es decir, claro que Marruecos nos está ejerciendo un chantaje y que a lo mejor, porque el tema es que si nosotros rompemos nos inundan al día siguiente pateras, narcotráfico y hachís y cannabis, que es el mayor productor de resina de cannabis de todo el mundo Marruecos, y nos llega por aquí, ¿eh? La ruta del narcotráfico de África sube por España gracias a Marruecos. Entonces son los tres temas con los que nos chantajea y con el terrorismo también. Sí, de hecho ha amenazado a Alemania y a España con cortar los vínculos de cooperación en materia de terrorismo. Yo creo que sería más inteligente decir, vale, no corto las relaciones, pero bueno, paralelamente voy a ir sembrando diplomáticamente, voy a tener una política activa hacia Ceuta y Melilla, voy a hacer alianzas amplias en Europa, voy a tener una relación con el Polisario. O sea, ya te digo, ni siquiera te digo armarlo, que sería lo que tendríamos que hacer, pero bueno, irónicamente, ¿no? bueno, No tú voy a, tampoco no, exageres. no voy a decir yo eso aquí, no me vaya a denunciar algún lobby marroquí. Pero, o una política de lobbies activa, ¿no? Quiero decir, antes de romper con Marruecos puedes contrarrestar su influencia de muchas fórmulas. Lo que pasa es que no estamos a ello. A ver, esta pregunta. Dada la respuesta del gobierno español a este ataque marroquí, ¿caerán Ceuta y Melilla en sus manos en los próximos meses? No exageremos, por favor. No exageremos. O sea, No. yo cuando hablo de la agresión o agresión, entre comillas, a Ceuta y Melilla, es una cuestión de que va a pasar en 20 años a lo mejor, o No, 10. no O se sea, trata de la soberanía de Ceuta y además, que Melilla. no sé, ahora mismo el tema no es ese. O sea, No quiero se decir que no trata sé. de eso. Se puede azuzar ese miedo si quieres alentar el nacionalismo que les va a venir muy bien a muchos. Pero no es esa cuestión. No está en juego la soberanía ni de Canarias, ni de Ceuta, ni de Melilla hoy. Está aprovechándose de ese riesgo en esas tres plazas para obligar a que España ceda para que no le llegue lo que acaba de decir Néstor. Pues todo el flujo migratorio y todo el contrabando. Los problemas migratorios con países árabes podría ser el final lo que desencadene el desmembramiento de la UE, ¿no? Por favor. O sea, no es lo que más... te puedo decir que no es lo que más fricciones produce. O sea, es uno de los temas que es más... Pues sí, que hay fricciones, pero que no es de lo que más. O sea, que no... Tampoco hay que exagerar. Quiero decir que produce, evidentemente, muchos problemas internos a la Unión Europea, pero si cae no va a ser por ello. Ya te lo digo yo.
es posible no ceder a los chantajes de la monarquía marroquí teniendo aquí la española. Es que, bueno, podemos hablar del papel de la monarquía española respecto a la marroquí. Sí que es verdad, supuestamente que tiene muy buenas relaciones, pero bueno, que por ejemplo Felipe VI yo creo que es un rey un poco, por decirlo de una forma, inoperante, ¿no? Que no sirve tampoco, al contrario de que su padre Juan Carlos, y mírale cómo ha salido. Que sí que es verdad que a lo mejor Juan Carlos sí que tenía muchas más relaciones y tenía, digamos, hacía mucho más lobby por España. Y fíjate, y fijaos. Y Felipe VI, vamos, yo no le veo sinceramente descolgando el teléfono para llamar a Mohamed VI, que es el rey de Marruecos, para una mediación. O sea, no le veo en ese papel, para nada. O sea, También te digo que le si veo que Marruecos ni siquiera coge el teléfono al gobierno español por momentos, es decir, el chantaje es absolutamente exitoso. Yo hago lo que quiero, lo hago abiertamente, no lo oculto, y tú cedes también abiertamente. El gobierno del Partido Popular antes de esta legislatura se tuvo que disculpar públicamente por todas estas cuestiones, que al final son siempre en torno a lo mismo, ¿no? El Sáhara Occidental y algunas cuestiones de migración, etcétera. Y la reacción es la misma siempre. Así que al final el gobierno español no está haciendo nada. Pero quiero decir, respondiendo a la pregunta, ¿se puede no ceder al chantaje? Sí. Hace falta decisión y tener una política estratégica en ciertas cuestiones. Con lo que nos chantajea Marruecos es importante, pero quiero decir, ellos tampoco unilateralmente pueden decir, ah, no, lo que ha pasado estos días, vais a tener todo el año las fronteras abiertas, sin guardia. Entonces, lo que haría España sería moverse en Europa y tocar otras teclas, ¿no? Es decir, esto es más complejo. Lo que pasa es que no puede dejar que esto sea una relación de pasividad, ¿no? De tú me dices y yo hago, y así queda la cosa. No, España tendría que decir, ojo, esto es muy complejo y vamos a jugar en distintas dimensiones, ¿no? Y tú me tocas la inmigración, pues yo te toco el tema económico. Pero si dependéis de las exportaciones, si tenéis a 1 millón de marroquíes que están enviando remesas, no voy a ser yo, por favor, quien diga que hay que expulsar a 1 millón de marroquíes, ¿no? Pero quiero decir, dependen económicamente en muchísimos aspectos de la Unión Europea, reciben un montón de ayudas a la cooperación, al desarrollo, en materia de migración. Pues tú le dices, ah, ¿me abres el esto? Te congelamos las ayudas europeas. A ver qué pasa. Pero para eso hay un cambio ahí muy importante y es que España, en cuanto le hacen un chantaje, cede corriendo. La diferencia es que si tú le respondes y sigues escalando, como hemos visto que en otros países, por ejemplo, la crisis de Turquía ha sabido escalar perfectamente, tiene un riesgo y es que pueden cumplir sus amenazas. En este caso, España es muy dependiente, muchísimo, tiene una relación importante a nivel diplomático, comercial, económico, migratorio y turístico con Marruecos. Si tú estropeas de repente... Claro, pero si esas relaciones se rompen de la noche a la mañana, España sale muy tocada y a nivel poblacional también hay muchos problemas con Marruecos. Entonces, la solución adecuada sería intentar que ese statu quo que se mantiene a cambio de regalías para Marruecos se mantenga a cambio de no seguir escalando por parte de España. Es decir, que España pueda decir, bueno, pues yo a lo mejor hago tal cosa con los saharauis, con los argelinos, como si quiero hablar con los rifeños, me da igual, pero hagas lo que hagas, que Marruecos vea que te van a responder, que hay alguien firme que te va a decir, hasta aquí puedes llegar y yo voy a hacer líneas otra cosa. Rojas, líneas claro, rojas. Entonces Marruecos dirá, bueno, Marruecos es bastante asertiva, entonces probablemente siga subiendo la escala, pero puede verse que, vale, con España no se puede jugar a esto, vamos a parar aquí, que no haya ninguna ruptura ni económica, ni migratoria, ni tal, pero yo no voy a seguir lanzándote esa migración porque sé que tú me vas a hacer algo en el Sáhara Occidental, yo qué sé. Hay cuestiones que se pueden responder. Nos fichan para el Ministerio de Exteriores, si dependiese de alguno que nos está escuchando. Yo creo que a poco mejorábamos alguna cosa. A ver, es una opción. Bueno, tampoco es difícil empeorar. Es muy difícil aplicar esto que digo porque España no tiene esas herramientas ahora mismo. Pero, claro, eso sería algo muy largo. O sea, lo que estamos diciendo al final es que necesita algo medio plazo y largo plazo. Es decir, que esto no es de ese. Yo creo que hay es lo que nos falta, un proyecto de visión estratégica de país. Pero yo creo que hay cuestiones que se podrían hacer ya. Por ejemplo, otorgarle el estatus diplomático a la delegación del Frente Polisario. A Palestina no se le reconoce como Estado. Para eso necesitas una posición de fuerza. O sea, si se hace ahora, después de lo que ha pasado ahora... nos vuelven a abrir nos vuelven a hacer lo mismo, que necesitas primero armarte armarte no en el sentido de que armarte diplomáticamente, económicamente. Hombre, claro. Tiene que ir acompañado. Antes de pasar ese tipo de actos, primero hay que reforzarse. Es una posición de fuerzas, que si no se ha acabado. Tal cual. Yo lo que he comentado son todas las opciones que tiene España para que no se diga que no hay. Hay montones de opciones. Lo que ocurre es que no tenemos ahora mismo la capacidad porque si tú has renunciado a tu soberanía, no puedes tener una pretensión de Estado. Es imposible. Lo primero que hay que tener, y a eso me refería, es determinación, evidentemente. Pero quiero decir que si se tuviese esa determinación, habría cuestiones ya para ir encaminando que sería eso, claro. Hay que tener determinación y no vivir en el cortoplacismo.
En el cortoplacismo de lo nacional, que ni siquiera del Y que internacional. también te digo que ceder la soberanía a España le ha ido bien, porque durante este medio siglo ha conseguido entrar en muchos foros, en recuperar un montón de posiciones económicas en algunos aspectos. Pero claro, si este conflicto fuera con Mauritania, todavía. Pero el conflicto es con Marruecos. Entonces, si tú cedes tu soberanía a Estados Unidos o a Francia, y justo Estados Unidos y Francia son los principales aliados de Marruecos, pues por mucho que quieras hacer, has cedido la soberanía a quien no debías. A lo mejor puedes amenazar también en la OTAN, pues mira, o proteges esto que es mío, o me voy con Rusia, o me voy con la autonomía estratégica europea, o me voy a, yo qué sé, hay montones de opciones, pero que vea a alguien que quieres una reacción y no simplemente quedarte esperando. O una cuestión más básica y muy breve, y con esto ya dejo a más preguntas. Argelia nos suministra la mayoría absoluta de gas que consume España. Es el principal competidor. Estamos desarrollando, son los dos socios estratégicos del norte de África. Pues afianza relaciones con Argelia, que además tiene una política bastante amistosa. O en materia de inmigración, buscas una alianza con los países del sur o fuerzas posiciones dentro de la esta. Pero, por ejemplo, lo de Argelia es relativamente fácil. Y después, pues tienes, en el conflicto del Sáhara Occidental, evidentemente va a generar reacción de Marruecos, pero tienes obligación ética y jurídica y moral de participar. Entonces, no se te puede reprochar que entres en ese conflicto y debería entrar en el conflicto. Además, estoy muy de acuerdo con Néstor en que es una cuestión que España a día de hoy ya tiene las herramientas para actuar con Argelia. Con Argelia ya puedes hacerlo. Lo de las disputas marítimas que nos comentáis en el chat se puede solucionar. Yo os recomiendo que veáis mi artículo porque es una cuestión rutinaria. Incluso Grecia está negociando sus fronteras marítimas con Albania. Es decir, no es un problema estructural. Con Argelia se puede mantener una amistad estratégica hoy. Pero no se quiere. Y cuenta, ¿cómo ha hecho Argelia y cómo ha hecho Marruecos? Porque esa es la diferencia entre el chantaje y entre una relación de buena vecindad, que es lo que nos está poniendo encima de la mesa Argelia. Porque a Argelia le interesa, no es tonto, dice, no, yo gano posiciones en Europa, que es un mercado donde tengo muchísimo margen de maniobra, tengo malas relaciones con mi excolonia, que es Francia, porque los tuvimos que echar tras una guerra civil cruenta, y encima el Frente Polisario, tengo firme convicción en ellos y los estoy apoyando. ¿Gano posiciones en Europa? Maravilloso. ¿Pero qué pasó con las aguas territoriales? Pues que se fue de buena. Vamos, que lo he dicho por ti. ¿Sigo las preguntas? Sí, se me están ahí, se estarán acumulando, pero bueno. Por eso. Aún queda media hora, ¿no? Más o menos, sí. Vale. 20 minutillos. 300 personas. Sí. Vale. ¿Creéis que España debería militarizar la frontera y romper ese acuerdo de gestión fronteriza que tiene con Marruecos? No hay que hacer ese tipo de cosas porque nosotros dependemos ahora mismo de Marruecos en ese sentido, igual que la Unión Europea de Turquía. No se pueden hacer cosas unilaterales porque es que te joroba. Y eso de militarizar la frontera es una memez también. O sea, tú no puedes enviar al ejército a hacer una tarea que no le corresponde. Es como mandar al ejército a hacer tareas de orden público. ¿Y qué va a hacer el ejército? ¿Qué va a hacer? Disparar. ¿Qué queremos que haga el ejército ahí? ¿Estamos volviendo a poner el foco en los migrantes? Esa política única y exclusivamente beneficia a la ultraderecha y al racismo. Si ponemos a los militares a atacar a los migrantes, estás haciendo lo que hizo Grecia. Grecia se dedicó a expulsar en caliente también a los migrantes que venían de Turquía y ha habido muertos en la zona. O sea, la Unión Africana... Sí, perdón. No, dale. Iba a decir eso, que es una cuestión de que tú podrías romper o redibujar ciertos acuerdos con Marruecos, pero cuando tengas una posición de fuerza para hacerlo, que es lo que venimos diciendo antes, ¿no? Que tú, claro, que puedes decirle a Marruecos, cambiamos el statu quo en materia de migración porque tengo un acuerdo con la Unión Europea y te puedo presionar y tengo materia económica y te voy a hacer que tú cambies y va a cambiar la lógica de la frontera y vamos a redibujar los acuerdos, pero cuando tengas la correlación de fuerzas. ¿La Unión Africana apoya al Polisario, a la República Árabe Saharaui? Sí, la apoya, es miembro fundador de la Unión Africana y está reconocida por 84 estados, que es también como una cuestión que está un poco así como mal vendida por parte de Marruecos, ¿no? El Frente Polisario, una organización terrorista. A ver, o sea, si la RAST ha estado reconocida, Israel ha tenido menos reconocimiento internacional. Hombre, lo que pasa es que el Polisario controla una franja que es de territorio ínfimamente menor, tiene un reconocimiento de países que no tienen tanta influencia, pero sí, la Unión Africana lo apoya. Lo que pasa que, fíjate, de hecho, cuando la República Árabe Saharaui Democrática entró como país, es que como país, eso es bueno. Se fue Marruecos y se fue de la Unión Africana y ahora ha cambiado la política y ha cambiado una política que es muy inteligente, que desgraciadamente para la RAS está dando ciertos frutos, que ha vuelto a la Unión Africana y está intentando desgastar desde dentro a la RAS, ¿no? Pero ojo, es que Argelia, Sudáfrica, Nigeria, que son las tres principales potencias económicas de África,
apoyan y reconocen al Frente Polisario. Si el Frente Polisario tiene casi más embajadas que Marruecos, por una Bueno, cuestión de pero necesidad. ahí hay que matizar, quiero decir, por un lado es verdad que es muy gracioso cuando queda el mapa de la Unión Africana sin un país tan grande como Marruecos, por una cuestión como es esta, que es importantísimo entender cómo Marruecos se aisló, pero no es cierto, por ejemplo, que todos los países que estamos mencionando tienen un apoyo relevante a veces al Frente Polisario, incluso Argelia, durante la última crisis después del Guerguerat, fue más tibia, pero ya lo de Nigeria, Sudáfrica, etcétera, queda muy lejos e incluso hubo disputas sobre si Palestina, etcétera, estaban dando ese apoyo, pues ya entendemos la cuestión, entendemos que querían llevarse bien cada vez con más países musulmanes para recibir apoyo con respecto a Israel y finalmente salió mal porque Estados Unidos fomentó el acuerdo entre Israel y Marruecos. Pero quiero decir, en África se ha congelado muchísimo la situación del Sáhara Occidental y en esta última reactivación de esa guerra que lleva décadas, pues el Frente Polisario cuenta con Argelia y porque no le queda más remedio. Hombre, cuenta con apoyos que son más de tapadillo, pero quiero decir, es cierto que al final hay muchos países que lo que dicen es, me interesa a mí meterme en esto, me puede complicar relaciones porque Marruecos tira de Francia y dice Francia, pues no inviertas aquí. Bueno, hay apoyo formal, hay reconocimiento. Quiero decir, por ejemplo, tiene embajada en Ciudad de México, tiene embajada en Panamá, tiene embajada en La Habana, tiene embajada en un montón de sitios, porque la RAS sí que hace una apuesta diplomática muy fuerte, ¿no? O sea, quiero decir que yo haya entrevistado Sí. al delegado de la República Saharaui, que tiene menos de 1 millón de habitantes, contando todos los que están en la diáspora, territorios ocupados, es porque ellos dicen, no, aquí a muerte con la diplomacia, porque es donde se está jugando ahí, Sí, es sí, otro sí, campo de batalla. absolutamente de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que lo veo un poco más tibio que hace Claro. décadas. Sí. Nos podéis pasar, chicos, es que he tenido que dar scroll para abajo y me he perdido un poco, así que si podéis seguir mandando preguntas, porque algunos no voy a decir, o sea que si habéis puesto preguntas y no os hemos contestado, mandadlas otra vez. Hay una que pone Cúpula, aquí. espérate, voy a contestar unas rapiditos porque cúpula de hierro en Ceuta Melilla no hay dinero en España para eso, o No, sea, te lo es aseguro. carísima. Es carísimo lo de cúpula de hierro, o sea, No se no, les puede pedir a olvídate. los O sea, reyes ni siquiera, ¿no? no. ¿Hay algún esta rápida también? ¿Hay algún partido que plantea algún cambio en cuanto a posicionamiento exterior? De general en España, no. No hay ningún país que yo vea que le interese mínimamente. O sea, esto es un mal de los políticos, incluso un poco de la sociedad y de los medios de comunicación. Esto no se habla de eso. De palabrería A sí, ver, pero de hechos no. sí, no, tampoco demasiado. ¿Qué recursos hay en el Sáhara Mira, Occidental? en el Nos Sáhara Occidental dicen. hay un montón de recursos. Uy, uy. CRIS TDGP02. Hay las minas de fosfatos más grandes a cielo abierto más grandes de todo el mundo. Y de hecho, los fosfatos son un recurso estratégico porque es de donde salen los fertilizantes que se utilizan en todo el mundo para la producción masiva de alimentos. Es decir, es un sector estratégico fundamental. Está en Bucra, lo encontró España, lo empezó a explotar ellos y después ya llegó Marruecos y se lo quedó. Entonces, eso es un elemento estratégico que Marruecos está explotando y que pertenece a los saharauis. Luego, está en uno de los caladeros de pesca más ricos de todo el mundo, los del Sáhara Occidental. De hecho, el pulpo que comemos en España no es pulpo gallego, porque tenemos restricciones de pesca, hay poquito, es pulpo saharaui. Sí. De hecho lo llaman pulpo marroquí. O sea que fíjate Efectivamente, hasta qué sí. punto han Lo, llegado. lo digo con recochineo porque no No, es. no jodas, o sea, el pulpo que como yo en Galicia no es pulpo gallego. Hombre, hay algunas Hay algunos, cuotas. pero muy poquitos, A lo muy, mejor muy es a la poquitos. gallega, claro, que no es gallego. O sea, el 80% creo que era del pulpo es marroquí. No es Joder. marroquí, no es marroquí, no es marroquí. Bueno, Cuando vaya a Galicia lo voy a decir, ¿eh? le Se lo voy a decir. preguntas a la cocinera, sácamela esta. Yo tenía. Sígame, a ver, Lo, ¿dónde lo- viene esto? lo voy a comentar a modo de anécdota. Yo tengo un amigo, un muy buen amigo mío, que su madre tenía una tienda en Galicia y vendía pulpo. Y venía Chafuan o Agadir, que era el puerto desde el que se había puesto. Y se lo acercó un guiri y se lo vendió y dice, Agadir, esto es Galicia. Y le dijo al guiri, sí, aquí es un pueblo de aquí de la costa, pero si tú te fijas, el pulpo, iros al Mercadona y veis lo que pone, y vais a ver qué es. Pero bueno, tiene fosfatos, tiene pesca, tiene además materiales ricos para construcción. Por ejemplo, la propia arena es un material de construcción muy útil. Y luego o sea, está probado que tiene petróleo, lo que pasa que es muy caro de explotar, pero tiene en el subsuelo petróleo. Y tiene en las aguas territoriales no solo muchísimo pescado, sino que tiene además
arenas raras, minerales raros, teluro, o sea, además minerales que Sí, van a pero ser no, no extractivos en son el futuro. explotables, no son explotables. Es una apuesta a Efectivamente. futuro de que en décadas, cuando la tecnología se pueda explotar esas zonas, será probablemente las mayores reservas del mundo en algunos materiales raros que hoy son extraordinariamente dependientes de la minería de China y que serán esenciales si se quiere apostar por una reconversión en energías renovables. Y ya por acabar, lo que tiene el Sáhara, que me giro siempre porque tengo ahí el mapa, es una posición geoestratégica muy buena. Es la puerta de entrada entre el Magreb y el África subsahariana, porque es más fácil bajar por la costa del Atlántico que por el desierto, ¿no? Entonces, tiene una posición también geopolítica muy, muy importante. Sí, a ver, que me confirman el última hora que ya está confirmado el alto del fuego, que jamás se lo ha dicho a Reuters que sí que hay alto del fuego, ¿vale? O sea que O sea ya que ya no es el unilateral. conflicto israelí-palestino se acabó. Bueno, se acabó, que Hasta la bueno, próxima, ¿no? hasta dentro de X tiempo. A ver, cuántas preguntas. Pues que algunas preguntas no sabía qué responder, ¿sabes? En plan, ¿de qué político español veis con más capacidad de gestionar la cuestión geopolítica Es si fuera que presidente? Es que no lo sé. O sea, es que ahora son cuestiones mismo, que yo... por mucho que unos apuesten más por la dureza Claro, migratoria, otros apuesten más por la dureza apoyando el Sáhara Occidental y otros apuesten más por un apaciguamiento, ninguno ha apostado decididamente por una soberanía en política internacional. Por lo tanto, ahora mismo esas herramientas no las tendrían. y tampoco puede ser de una persona, ¿sabes? Tiene una cuestión no puede ser una cuestión de una persona, tienes una cuestión de, pues eso, de muchas. O sea, que no vale que una persona diga no. Para empezar, porque estamos en un sistema que no es presidencialista, o sea, que no se puede hacer. No, o sea, no sabemos. Los partidos independentistas pueden respaldar, me imagino los de España, Sí, pueden respaldar sí. a una política de Estado con respecto a Ceuta y Melilla o los treparán. Yo no lo creo, No, sinceramente. no, no, todo lo contrario. Al Ojo revés, a Puigdemont. ya ha dicho Puigdemont que ellos apoyan la descolonización. Bueno, En una ya, pero palabra ha dicho pero quiero decir que a lo mejor otros partidos no, pero vamos, que yo creo, evidentemente, el objetivo de estos partidos independentistas es minar, digamos, a España, ¿no? sí, O sí, o intentar, sea, sobre todo yo de cara al exterior, o sea que lo entiendo en el contexto de la unidad de España se rompa, aunque sea por la vía de Ceuta y Melilla, eso les beneficia, ¿no? Entonces, sí. tiene ese sentido, pero Eso de lo ha ahí dicho a hablar, Pero sí, yo, exacto. luego, por ejemplo, Ya, pero Bildu. eso lo de Puigdemont también es una cuestión que lo ha dicho por Twitter y tiene que ver más. Yo diría que no, tampoco es una posición, digamos, que esté muy larvada dentro de los partidos independentistas ahora mismo. O sea, porque tampoco es una cuestión que esté sobre la mesa, eso es importante. O sea, que esto es una Sí. cuestión que deberíamos ver en un futuro. Y, Pero y vamos, ahora mismo o sea, no sé. Por cierto, ¿puedes anunciar que mañana sacas a la entrevista, Sí, 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 Alejandro? sí, sí, yo ya lo aviso. Mañana mismo, viernes, sacaremos en exclusiva una entrevista con el representante de Relaciones Exteriores de Bildu, con el que he podido hablar, es el senador que tienen en el Senado de España. Sí, uno de los senadores. Bueno, pues se llama Gorka L. Javarrieta, lo publicaremos en YouTube, lo publicaremos en un artículo en nuestra página web y bueno, pues hablamos de una cantidad de cuestiones de política internacional bastante relacionadas con el caso vasco y con cómo ellos ven las relaciones internacionales. Sí, o sea que igual te puede ayudar ese tipo de, en plan de cómo ven partidos independentistas, como en este caso Bildu, pues cuestiones como la autodeterminación del Sáhara, la cuestión palestina, el Ceuta y Melilla, pues que muy bien. Aprovecho para hacer la invitación pública para que luego no nos acusen de parciales, que yo he intentado entrevistar a Leopoldo López Padre, eurodiputado por el Partido Popular, y no hemos tenido suerte. Sería súper interesante y me encantaría, lanzo la invitación por si tenemos aquí a alguien que se lo quiere hacer llegar y responde. Sí, bueno, sí, vamos, a nosotros nos da igual entrevistar a alguien de izquierdas que de derechas. Si mientras lo que diga sea interesante, perfecto. Sí, sí, yo espero que os guste la entrevista. Tocamos bastantes temas, sobre todo para Sí, y de enfocarlo todas con respecto maneras, a la claro, cuestión si vasca. gusta ese tipo de entrevistas, a lo mejor representantes políticos españoles, pues podemos intentar con otros, ¿sabes? Otros partidos, faltaría más. También que también quieran, ¿sabes? Que eso es lo importante. Sí, sí, sí. ¿Qué era lo que decías de revueltas en la frontera de Ceuta de la población marroquí? Bueno, ha habido disturbios ayer por la noche en la zona esta, en la parte de frontera justo en Marruecos. Yo creo que ha sido principalmente, pues supongo que no les habrá hecho gracia que les hayan abierto las puertas y que luego les echasen, digamos, en unas horas, ¿sabes? Y porque además lo que han intentado luego la policía marroquí es desalojarles de la zona completamente. Así que eso. A ver. Uy. ¿Cuáles son las mayores amenazas internas de Marruecos más allá del Sáhara? O sea, que básicamente, ¿cuáles son
debilidades de Marruecos. Bueno, hay que entender que Marruecos económicamente ahora está muy mal, porque es un país que depende mucho del turismo y con el coronavirus pues han caído sus ingresos mucho. Luego es un país que socialmente pues hay protestas. O sea, ha habido hace poco protestas en el país. Lo que pasa es que en España pues no se publican como 1000 cosas en el exterior, pero decirte. Luego está el tema del, ¿cómo se llama? Los rifeños, ¿no? Que también están los rifeños. Bueno, ya, pero las protestas que yo te he dicho no eran de los rifeños, creo, ¿eh? Eran de profesores. Eran de profesores. Sí, ha habido muchas. Ha habido muchas protestas, ¿eh? Sí, sí. Luego, o sea, hay que destacar que Marruecos realmente es un poco una olla a presión, en el sentido de que tiene una economía realmente endeble, porque quiero decir, no tiene un tejido productivo hiperdefinido y tal, es mano de obra barata, muchísima agricultura, muchísima pesca, que por ejemplo, claro, te tiran los acuerdos de la Unión Europea porque estás explotando territorio que está pendiente de descolonización. Y entonces hay mucha dependencia del turismo. Y luego aparte es evidentemente una dictadura de las dictaduras que quedan en Norte de África. Y me vengan a decir lo que quieran, pero es de las peores. O sea, quiero decir, objetivamente es que a mí no me paga nadie, pero tú te coges a Túnez, te coges a Argelia, quizá puedas poner en comparativa con Egipto, ¿no? Pero es una de las más brutales. Y tienen entonces muchísimos problemas económicos. Y ahora mismo, ¿qué pasa? Que con la crisis del COVID, pues se está tambaleando la economía marroquí. Y entonces es un elemento de construcción nacional la identidad nacionalista. Por eso el tema del Sáhara Occidental y de Ceuta y Melilla funciona tanto, porque es que es la válvula de escape que han tenido. Por ejemplo, han normalizado relaciones con Israel un poco para calmar el tema de... ¿Qué ha ocurrido? Y al final, pues te haces esto de Ceuta y Melilla o lo del Sáhara Occidental y es una válvula de escape, pero realmente Marruecos tiene una situación muy, muy frágil. No tiene recursos naturales, tiene los del Sáhara que se los expolia, pero no tiene petróleo ni gas natural como Argelia, ¿sabes? Ni tiene el estrecho de Suez como Egipto. Chicos, más o menos en 10 minutillos tenemos que ir cerrando, ¿vale? O sea, que voy a intentar leer un poquito algunas preguntas más y ya cerraremos. ¿Vale? ¿Estados Unidos apoyaría antes a Marruecos que a España? Pues seguramente, porque hay que tener en cuenta que Marruecos para Estados Unidos es mucho más importante geoestratégicamente y geopolíticamente que España. O sea, quiero decir que seguramente, igual, a ver, lo que seguramente haría también hay que entender es ponerse a un lado. O sea, ni estar ni no estar. Pero vamos, en ese caso tenemos las de perder en ese sentido, porque al final, como he dicho antes, Marruecos es un socio para Estados Unidos en el norte de África, es imprescindible, porque creo que es su socio más importante, ¿no? En el norte de África. Es que no hay, tampoco tiene otro. No. Más importante. Egipto, pero está al otro lado del norte de África. No, ya, pero no. Además, Egipto, sin más, o sea, tiene bastantes problemas. ¿Puede España pensar seriamente en tener una estrategia internacional a largo plazo sin el acuerdo de los principales partidos políticos? No. Es que, mira, por ejemplo, lo de España 2050, que no he visto el documento y tal, creo entender que se ha hecho al margen de los partidos políticos de, por ejemplo, el Partido Popular y otros partidos de la oposición, incluso, yo qué sé, de más partidos de pequeños. Es que no, al final es un sistema parlamentario. Si no tienes en cuenta todas las fuerzas políticas, es muy difícil que salga adelante. Porque, ¿qué hacemos? Cuando deje de gobernar el PSOE, ¿se van a aplicar esas mismas cuestiones? No lo sé. Tampoco sé cómo se ha hecho, pero supuestamente se ha hecho con un grupo de expertos, de 100 expertos. No lo sé. O sea, es que al final estás en un sistema parlamentario y tienes que poner de acuerdo con todos. Es que es lo que hay. Es que no hay más. A mí me parece lo más normal. España podría iniciar por su cuenta sanciones contra Marruecos o en su defecto la UE. La UE debería ser los 27 estados unánimemente y no va a ser el caso porque Francia va a vetarlo, va a empezar y España podría, lo dudo que lo haga porque no le interesa. Porque al final es que Marruecos es un socio comercial muy importante con España. Sí, pero España precisamente con Francia tiene una cantidad de vínculos a nivel militar, a nivel de todo tipo, en otras partes del mundo, que si fuera inteligente pactaría con ellos. Igual que ahora mismo estamos viendo cómo Estados Unidos ha tenido esa mini ruptura de forzar a Israel a que haya un alto el fuego para no tener que vetar la resolución de Francia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué España no puede hacer algo, no en el Consejo de Seguridad, obviamente, pero en otros aspectos como la Unión Europea? O dar apoyo en el Sahel o en distintos puntos a cambio
cambio de una política más centrada en la Unión Europea. Sí, o sea, el tema económico igual, no sanciones, porque además el término sanción implica una lógica de escala diplomática que no conviene, pero sí que, por ejemplo, podría, como cuestión más fácil relativamente, imponer restricciones y eso, desinversión económica o restringir las ayudas o condicionar las ayudas que le están llegando. Porque Marruecos tiene muchísimas ayudas directas de la Unión Europea y de España. Pues podría, por ejemplo, empezar condicionando eso, ¿no? O no, mira, no te voy a firmar el cheque de los 30 millones hasta que no me despejes el Tarajal. Podía haber sido un bizum a posteriori, que lo hicimos a priori. Nos preguntan sobre los colonos que tiene Marruecos en el Sáhara. ¿Qué se hace? Bueno, lo que es una política que ha seguido, ¿no? O sea, es como lo que hace Israel con los territorios palestinos, que es poco a poco ir, digamos, colonizando esos territorios ocupados para, por ejemplo, a lo mejor ante un futurible, quizás referéndum autodeterminación del Sáhara, poder tener suficiente población marroquí para que saliese no la independencia, ¿no? Efectivamente, sí, lleva ejerciendo el tema de la colonización desde que llegó, que empezó a sentar gente y hacerla pasar por saharaui cuando existía esa amenaza de referéndum. Y realmente el gran problema es que la salida real que tiene el conflicto saharaui, desde un punto de vista realista, es la independencia del Sahara, porque el tema del referéndum está muy desvirtuado. O sea, no es realista que haya un referéndum, porque Marruecos va a decir, no es saharaui quien ha nacido en el Sahara, porque llevan allí 40 años, más de 40 años. Pues bueno, claro, ese es el debate, ¿no? Ese puede ser un poco la cuestión. Entonces, es muy complicado y está ejerciendo una política de limpieza étnica. Esto hay que decirlo, o sea, es duro decir limpieza étnica. No es un genocidio, porque durante la guerra sí que podríamos hablar casi de un genocidio, porque un exterminio sistemático de los saharauis, pero está ejerciendo ahora mismo una política de limpieza étnica en los territorios ocupados del Sahara Occidental, sitiando a la población saharaui, forzándole a irse, prohíben que la población saharaui de territorios ocupados que se va vuelva. En España, a alguno le sonará el caso de Aminatu Haidar, que era un activista saharaui que se fue a España a tratarse médicamente y ¿qué hizo Marruecos? Le dijo, tú no vuelves. Y la dejó en Las Palmas, con sus hijos y con su familia allí en el Sahara. ¿Qué hizo? Se puso en huelga de hambre y consiguió En huelga entrar. de hambre. Y consiguió entrar, pues gracias a que me dio ahí todo el mundo, me dio hasta Francia. Ese es el nivel. O sea, hay ahora mismo una activista, invito a que todo el mundo lo googlee, que es Sultana Jaya, que ha sido violada con palos durante la noche porque han entrado la policía marroquí en su casa. Y dirán, bueno, pero eso son fake news. Han invitado a que vaya al comité de Cruz Roja. ¿Creen ustedes que las fuerzas de marroquíes les han dejado entrar? Ese es el nivel. Y además hubo una crisis bastante importante, una crisis política que le estalló a Zapatero a causa también de eso que has comentado, Aminatu Haidar. Y sin embargo, o sea, se llegó a esa diplomacia a nivel extranjero porque Zapatero, pues, al menos tenía esas intenciones. Pero como hemos visto desde entonces, todo han sido cesiones y disculpas en público y no ha habido más. ¿Podría España impedir la realización de maniobras militares Estados Unidos-Marruecos desde las bases peninsulares como medida de presión? No. O sea, tened en cuenta, hay que tengáis en la cabeza esto. Ese tipo de cuestiones España no puede hacer. O sea, lo que puede hacer España es un poquito ir mucho más por tapado o cosas muy light. O sea, ahora mismo España no está en posición de hacer nada así. O sea, para nada. O sea, no. Vale, hacemos dos preguntitas más y ya está. Muy rápido, ¿Cómo porque hacemos? las bases son estadounidenses. O sea que encima, desde la derrota y Morón seguro que no lo pueden hacer porque son estadounidenses. Disculpa, Pablo, dale. Sí, perdona, es que me he vuelto a perder. Les podemos recordar que hacemos todas las semanas directos de preguntas y respuestas, así que ya sabéis que el jueves que viene, todos los jueves, vamos a estar aquí para esto. Nos dicen que nos recomendemos podcast de política internacional. Échale un vistazo al. Espérate, ¿cuál se llama el Twitter de Ángel? Boatclean. Bueno, sí, lo sigues vas a nuestro Twitter, ves que no sé cómo se dice, siguiendo y le das al suyo, a Boatclean. Bueno, Ángel Marrades. Veis el siguiendo y nos seguís a todos, para empezar, y luego ya vais aparte, bueno, eso da igual. Que es que él está recomendando últimamente bastantes podcasts de política internacional, por ejemplo, de Myanmar, del Cuerno de África y de muchas cosas. Nosotros aparte tenemos el nuestro, pero evidentemente tenemos pocos seguidos, todavía pocos podcasts, pero eso, que puedes echarle un vistazo. O sea, si no le preguntas a él, él ve bastante podcast. Es que yo no tanto. Yo veo uno en francés y otro en español, pero sobre la NBA, que no tiene nada que ver. De hecho, ya os digo que este próximo que haremos será sobre el conflicto entre Israel y Palestina que hemos vivido durante el mes de mayo, así que ya os anuncio que en este mes, en mayo, sacaremos la nueva entrega del podcast. Sí.
¿Creéis que en Francia... ¿creéis que en Francia ganará Le Pen y en caso de que eso pasara, qué efecto tendría que tener sobre la política francesa, sobre la UE, sobre otros países como Argelia y Marruecos? Ahora te paso ahora paso un artículo que hice sobre el tema. Sí que es verdad que es difícil que gane Le Pen, pero es posible que lo haga. O sea, cada vez está la cuestión mucho más fácil. Mucho más posible. Pero ya no es, digamos que ya no es una descabellado que gane las elecciones. Te paso un artículo que hice hace poco. Más allá de eso, la política exterior frente a otros países no sabría decirte porque no es un partido que digamos que se exprese demasiado en términos geopolíticos y exteriores, pero frente a la UE, digamos que no, ha pasado de ser, digamos, de pedir el Frexit, como el Brexit, pero en Francia, a un giro más euroescéptico, más crítico. O sea, cambiar, digamos, la Unión Europea desde Sí, dentro. absolutamente. Y como mucho a nivel exterior, sí, supongo que sería una mayor fortaleza de Francia, la reconstrucción nacional. Quizá podríamos ver una tensión que seguiría creciendo como la que ha hecho Macron, pero un poco más decidida quizá con Turquía y con algunos países fuera de la Unión Europea. Y como mucho sería lo que se ha dicho de no ceder ante las acusaciones de los crímenes de colonización en Argelia. A ver, Olmo, es que no he leído tus preguntas, pero ponlas. O sea, nosotros respondemos a todas las que ponemos. Ten en cuenta que sois muchas personas, que muchas gracias, por cierto, porque sois un montón, y respondemos a las que podemos. Es que a una vez le doy a scroll y se me pasa. Es que no, lo siento, si no he respondido a vuestras preguntas, pero vamos, que lanzándolas y si puedo, pues las damos, que tampoco es más. A ver, ¿qué queda más? ¿Una pregunta más o dos? Vale. Sí, sí. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Creéis que el tuit del secretario de Estado de Estados Unidos sobre Marruecos fue para desprestigiar públicamente a España? No. O sea, era una cuestión simplemente que al final necesitaban apoyo de Marruecos para el tema de Israel-Palestina y ahora mismo estaban centrados prácticamente en eso, sus apoyos diplomáticos y tal. Y como hemos dicho, Marruecos es un aliado muy potente de Estados Unidos. Yo creo que directamente es que no tuvieron nada que ver con eso, simplemente les dio igual completamente lo de Ceuta, ¿no? Le damos igual, definitivamente. O sea, no hay que leerlo tanto como una ofensa a España, sino por intereses en reforzar la política con Marruecos. Pero sí, hombre, desde luego es un feo, ¿no? Pero al final dices, bueno, entre hacerle un poco de feo a España y tener un agente que intermedie, que sea del países árabes y que llame a Israel y le diga, venga, oye, no sé qué, pues claro. A ver, más preguntas. Bueno, venga, la última. La última y ya cerramos, chicos. El sábado tenemos otro directo, ¿eh? O sea, no os preocupéis, ahí podéis mandaros más preguntas. ¿Qué le podría ofrecer España a USA para que éste se inclinase más a nuestro favor? Pues no tengo ni idea, sinceramente. Pues mira, básicamente hubo un montón de disputa con lo de las bases de la OTAN. Se hablaba de que si España, como tenía que renovar las bases de la OTAN en territorio propio, no lo hacía, Estados Unidos estaba ya dispuesto a trasladarlas a Marruecos. Era una especie de amenaza de más vale que las renueves, ¿no? De hecho, Marruecos estaba deseando, tenía una base enorme preparada para trasladar el comando del AFRICOM de Estados Unidos a su territorio y eso supondría que trasladas las tropas estadounidenses desde España hasta Marruecos y al menos, uno de los focos más importantes, porque España seguiría estando dentro de la OTAN, pero no el AFRICOM. Entonces, pues sería muy interesante ver eso que pueda haber ocurrido y Marruecos se podría haber aprovechado de España. Entonces ahí Estados Unidos, España al final ha tenido que ceder ante la OTAN, que por cierto no cubriría un conflicto en Ceuta y Melilla, pero bueno, lo hizo por mantener el peso del AFRICOM y de las bases de... Nos dice que me ha hecho mucha gracia, en plan de que España podría ofrecer a Pedro Sánchez durante una noche. Yo voy a decir una cosa, que voy a tirar la piedra y voy a esconder la mano y lo dejo de reflexión para la gente, si queréis, para el próximo día. La cuestión es, España, dentro de esta lógica internacional, el vínculo con Estados Unidos lo podría reforzar o también podría empezar a abrirse, que es uno de los países más reacios a toda la estrategia china. Con Rusia no es tan reacio como otros países, pero quizá España debería también buscar alianzas amplias con otros actores. Y lo dejo allí, no voy a decir ni mi opinión ni qué debería, pero tendría ahí margen también. Podría intentar hacer esa política. A ver, última pregunta que va a ser fácil, porque ¿quién de su equipo será experto en finanzas y economía? No tenemos ninguno de ese tipo. O sea, no.
Sí que es bueno, yo diría que a lo mejor Ángel y Jorge sí que controlan más ese tema, pero más allá de eso somos, digamos, De bueno, letras. historiador, politólogos, de todo. No, O como sea no que, nos paga bueno, ningún chicos, gobierno, todavía no tenemos que hacer cuentas de claro, nada, no os preocupéis. claro. Chicos, si os parece, ya vamos a cerrar aquí, ¿vale? Sí, sí, sí. Muchas gracias por estar con nosotros, la verdad es que ha sido muy divertido. Y nada, que muchas gracias por estar aquí, otra vez lo digo, y que nada, que los números están siendo muy buenos, porque hoy han venido incluso, bueno, estamos ahora a 262 espectadores, hemos llegado a tener pico de 300, y que nada, que esperamos que siga así y que nada, nos vemos el sábado, Yo chicos. me lo he pasado como un Que enano. si el sábado, como a lo mejor no haremos temático, porque no va a pasar nada, me imagino, no sé. Así que allí, pues nada, más preguntas y si queréis hablar de, bueno, si hay cosas, han quedado cosas en el Sí, en tintero sobre cualquier caso lo hablaremos Marruecos. lo diremos en redes sociales, si al final es temático, Sí, preguntas y o sea, respuestas, o que si se también, hace un día u otro. claro, y también, también si al final lo de Twitch es un poco improvisar, ¿sabes? Si sale un tema guay, pues hablamos de eso. Muchas Pues gracias. muchísimas La gracias suscripción y para pronto, que hasta pronto. hay que pagar el internet, Y chicos. muchísimas gracias por la participación, ¿eh? Porque yo creo que hemos estado gustísimos los tres, que se agradece cuando hay gente activa. Sí, sí. Pues un Pues abrazo, nada, chicos, chicos. Venga, buenas hasta noches luego. y ya nos vemos próximamente. Adiós, adiós. Chao.